Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Dark Dwarf, el podcast de septiembre. Septiembre, un mes especial, aquí en Chile se celebran las fiestas patrias, están todos tomando asado, celebrando, terremoteado a su modo, pero nosotros, siempre responsables con nuestros deberes, queremos abordar lo que es el podcast. En esta ocasión nos encontramos con los cortetulios de siempre, parcialmente, porque lamentablemente nos falta nuestro querido amigo Jack, y esperamos que esté bien y que vuelva pronto. Pero mientras tanto compartimos con Dago desde Santiago. ¿Cómo estás, Dago? Muy bien aquí, ya con todas las fondas, los aviones y toda la cuestión, porque vivo acá en el centro, al lado de donde van a ser mañana la parada. Oye, ¿has tenido la oportunidad de... ¿Fuiste a algún asado? ¿Ya has participado? ¿Ya estás viviendo el 18 o todavía no? De hecho, el mismo 18 para mí es como el momento familiar. Ya. De ahí, después de que tú pasas el 18, uno se va a las fondas ya. Ahí se lanza. Con los amigos, claro. Ahí ya... A sentir todos los terremotos que valen la pena. Ahí perdemos a Dago. Hasta la próxima semana. Ya desaparece. Y también en Santiago está Seba. ¿Cómo está Seba? Hola, bien. Aquí estamos con ganas de hablar de las últimas novedades. O del último que ha salido de Old World. Sí, y celebrar después... Va a ir después a celebrar con un asado. Sí, ¿tienes panoramas para celebrar, o no? Sí, para el fin de semana, ahí con los amigos. Ah, buenísimo. Y bueno, aquí su interlocutor, Cayo, que me encuentro en Concepción. Y bueno, para no alargar mucho más esta introducción, les cuento un poco los temas que vamos a abordar en este podcast. Vamos a hablar un poquito sobre Mordheim, ya que sabemos que mucha gente de la comunidad les interesa, juegan Mordheim, es un juego muy interesante, así que Dago nos va a contar un poquito más sobre él. También vamos a hablar un poquito sobre el Arcane Journal, el segundo Arcane Journal de Katai, y finalmente vamos a abordar lo que fueron los resultados del torneo Nova Open 2025, que bueno, ya van a saber luego por qué ese torneo en especial. Pero antes, como siempre hacemos en los podcasts, les cuento un poco lo que han sido las novedades desde el último podcast hasta el de ahora. Comenzando con el segundo Arcane Journal de Katai. En el episodio anterior ya les contábamos la llegada de este suplemento, pero ahora tenemos más detalles. No solo incluye el ejército de infamia de la flota de Jade, una curiosa alianza entre el Gran Katai y los pueblos del oeste, desde la perspectiva katayana, claramente, sino que también trae otras sorpresas que Seba nos va a comentar en detalle durante este capítulo. También se realizó el torneo Nova Open 2025, uno de los eventos más reconocidos de la comunidad. Se celebró recientemente con una novedad de ser el debut oficial de Katai en estas mesas de batalla. Además, fue la ocasión perfecta para estrenar la nueva guía de juegos competitivos de Games Workshop, o Matchet Play. Siempre se me olvida cómo se dice en inglés. Bueno, exactamente. Y bueno, más adelante durante este capítulo revisaremos juntos los resultados de la competencia individual. Eso sería más o menos el resumen de las novedades de Old World, pero también les tengo varias novedades que han estado en nuestro sitio web www.dark-dwarf.com. Caminando entre dragones, Seba nos comparte un artículo con sus primeras impresiones y análisis del primer Arcane Journal de Katai, al que tuvo acceso en físico. Lo está tocando en este momento. Eso no sonó bien. Eso no sonó muy bien. Sí. No, terrible. Pero sí lo tengo en mis manos en este momento. Y me toqueteó también. El libro.
Si estás pensando en comenzar una colección de esta facción, su reseña puede serte de gran ayuda. Lo encuentras en la sección novedades de nuestro sitio. También está la guía para principiantes en The Old World, que ha sido bien popular. Subimos un nuevo episodio de la guía para principiantes, una serie de videos pensados en enseñar a jugar a quienes quieran iniciarse en este apasionante hobby. En este séptimo capítulo abordamos todo sobre la fase de estrategia, algo novedoso en esta edición. Puedes encontrar el artículo en la sección recursos en nuestro sitio web. También tenemos a la cofradía de los puños de hierro. Seba utiliza sus poderes de ingeniería y matemáticas para traernos esta muy interesante iniciativa. En la cofradía de los puños de hierro realiza comparaciones del poder de combate de distintas unidades en el mundo de Warhammer The Old World. En esta ocasión nos responde la pregunta: ¿quién es más letal? ¿Los verdugos elfos oscuros o los maestros de la espada de los altos elfos? Está duro ahí porque son muy parecidos ambos. Puedes encontrar este artículo en nuestro sitio web, sección relatos y registros. Además tenemos de anticuchos a laureles, los títulos que inventa Sebastián ahí con sus artículos. Muy bueno. El pasado 7 de septiembre la comunidad Wargames Ñuñoa organizó un nuevo torneo de Warhammer The Old World aquí en Chile. 8 jugadores se enfrentaron en 3 rondas a 2000 puntos, siguiendo la Matched Play Guide. Ahora lo dije bien. Si quieres conocer cómo se vivió la jornada, los ejércitos, resultados y listas utilizadas, revisa el artículo completo en la sección eventos. Y para finalizar, nuestro ya habitual, el enemigo interior, poder tras el trono. Seguimos avanzando en nuestra campaña de rol de Warhammer Fantasy cuarta edición, que ya lleva casi 2 años, 2 años y medio tendrá, ya estaríamos llegando casi al tercer año si no me equivoco. Eso sí, aviso de spoiler, si estás jugando esta aventura, sáltate este bloque y puedes presionar el botón de cuando comencemos a hablar con el primer tema, en 3, 2, 1. En el capítulo 27, una tarde de camaradería, la última compañía comparte cervezas, risas y confidencias junto a Lavandrel, Ryan, Dieter y Kirsten, mientras poco a poco se adentran en el misterio de los impuestos que sacuden a Middenheim. Puedes encontrar todos los episodios en YouTube o en la sección relatos y registros de nuestro sitio web. Bueno, con eso tenemos ya todo el resumen de las novedades de Old World que han aparecido, además de las novedades que tenemos de nuestro sitio web, que han salido muchos artículos y esperamos que sigan saliendo más. Te faltó una novedad, Claudio. ¿Qué me faltó? Lo último que subiste hace 5 días, el nuevo informe de batalla entre Elfos Oscuros y Conde Vampiro, donde hacemos la primera prueba del Matched Play Guide. ¿Cómo olvidé? ¿Cómo lo olvidé? Así es. Se ha subido un informe de batalla entre Elfos Oscuros y Condes Vampiro, una batalla donde se juega con Matched Play Guide a 2000 puntos. Fue la primera batalla que realizamos utilizando las reglas de los nuevos FAQ que ya llevan un tiempo circulando, pero y los objetivos secundarios e incluso objetivos secretos. Está muy entretenida con fotos de la batalla original, con flechas, con todo, para que no te pierdas ningún detalle de lo que fue la batalla. ¿Qué querías decir, David? Si me permiten, la calidad del video, cómo está articulado, cómo van mostrando los movimientos y cómo se desplaza, está muy bien hecho, muy bien hecho. La animación da gusto y además encima cómo van presentando las listas, es un formato muy elegante y que es muy ilustrador. Yo he visto varios informes de batalla donde, claro, la gente presenta los ejércitos, hacen el video, te lo comentan verbalmente, pero al tú tenerlo ahí en la pantalla, como ver la foto de la miniatura, que están hermosas, más los puntajes y cómo se equipan, te da una sensación mucho más táctica de cómo van a ir desempeñándose en el campo de batalla. Entonces creo que de verdad se pasaron con ese informe, quedó buenísimo. Uno siempre lamenta las tiradas de dados que celebran, las que sufren algunos, las celebran los otros, pero en términos de calidad y animación, yo creo que dio un salto cualitativo espectacular. Así que ahí todos muy invitados a verlo y revisarlo de nuevo porque está muy bueno. Muchas gracias por tu comentario, Dago. Bueno, ahí tienen qué mejor invitación que esa para revisarlo, y este es el primero de lo que esperamos que sean muchos más informes de batallas que vayan saliendo para que puedan revisar, puedan ver la estrategia y
también dejen un comentario. ¿Qué les pareció la batalla? Yo en lo personal, yo hice mi mea culpa ahí también en los comentarios. Y bueno, Dago sabe también algunos infortunios que tuve durante la batalla. Pero ahí pueden dar su opinión. Bienvenido sea. Bueno, y ojalá que la idea es como quizás más adelante también hacer un formato para que la gente nos pueda enviar su informe de batalla y poder incorporarlo. Los que quieran compartir sus batallas de Old World. Así es. Los que quieran que su batalla aparezcan en este formato, vamos a ir viendo ahí cómo compartirlo para que ustedes también tengan su resumen de combate. Pero bueno, ahora sí, estamos completos con todas las novedades de lo que fueron. Y vamos a comenzar ya con lo que sería este podcast. Vamos a comenzar con el primer tema que decidimos hablar sobre Mordheim. ¿Por qué queríamos hablar sobre Mordheim? Porque tenemos mucha gente en la comunidad que parece que le gusta mucho Mordheim. Pero antes de abordarlo completamente, queremos que Dago, que es de los que conocemos que ha jugado mucho este juego, que conoce sus reglas, que conoce su trasfondo, nos cuente un poquito más de qué se trata. Dago, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Primero que todo comentar, claro que si bien el juego se llama Mordheim, hay que entender que algo que no es necesariamente tan obvio, sobre todo para la gente que está ingresando a lo que es el viejo mundo de Warhammer. Mordheim está dentro del universo de Warhammer Fantasy y en el pasado del viejo mundo, ¿ya? Eso primero como para dar una introducción cronológica de todo lo que está pasando. Mordheim surgió como un juego de escaramuzas alternativa para las grandes batallas épicas que todos conocemos en mesa, que se ven espectaculares con todas las figuras y los monstruos, y es para llevarlo específicamente en esa ciudad, ¿ya? ¿Cuándo surgió este juego? En el año 1999 se lanzó, ¿ya? Porque no sé si se acuerdan quienes vivimos esa época, que había como todo un sensacionalismo de qué iba a pasar cuando llegara el año 2000, qué iba a pasar con los computadores, el fin del mundo, el fin del mundo, los mayas, se acaba el mundo después de la quinta campanada, una cosa así. Exacto, claro, iba a llegar la rata cornuda a tocar ahí todas las cuestiones. Entonces, dentro de ese como contexto mundial, Games Workshop, que en ese momento leyó muy bien la situación, dijo, vamos, aprovechamos todo eso y lanzamos este juego, que ocurre también en el año 1999 del calendario imperial, ¿ya? No sé si se acuerdan la fecha, pero creo que Old World está como a finales del siglo XXIII, que sería como casi llegando al año 2300, para que lo tengan presente, ¿ya? Y Mordheim es el año 1999. ¿Qué pasó en esa época? ¿Ya? Sigmar, que es el fundador del imperio de la humanidad en el viejo mundo, tiene un símbolo característico que es el cometa de dos colas. En el cielo de todo el mundo de Warhammer se puede ver en esa época un cometa de dos colas que empieza también a hacer que todos los seres vivos y culturas civilizadas empiezan a especular qué va a ocurrir con este meteorito. Ya este cometa como de dos colas que se acerca al mundo. Y a medida que va pasando el tiempo, el cometa cada vez se acerca más y obviamente va a caer en el viejo mundo, en las ciudades del imperio, y a medida que sigue avanzando el tiempo, va a caer en la ciudad de Mordheim. ¿Qué pasa? Los habitantes del viejo mundo, muy supersticiosos, muy religiosos, dicen, bueno, si viene Sigmar a vernos, porque ¿quién puede pensar que te caiga un meteorito puede ser peligroso? No, es una señal divina. Todos fueron a la misma ciudad a recibir este gran evento, así como tal cual como uno recibe el año nuevo del año 2000. Y claro, las oraciones empiezan, al principio cosas como religiosas, sin embargo después como que dicen, ya, o sea, si viene Sigmar y nos va a salvar, hagamos todo lo que sea, como cometamos todos los pecados del mundo y después nos van a redimir porque viene el Salvador en persona a visitarnos. Y empiezan los excesos, empiezan como las desinhibiciones, la libertad empieza a transgredir a las demás personas y ya toda la ciudad se transforma en una orgía de excesos, placeres, dolor y sufrimiento, donde los dioses del caos también estaban muy felices de vivir ese momento. Y pasa lo que ocurre, cae el meteorito, el impacto deja un cráter enorme, casi todos los habitantes de la ciudad mueren, los que no mueren se transforman en engendros y empieza a quedar la escoba. Porque este meteorito no solamente era un pedazo de roca gigante, sino que era un pedazo enorme de roca de disformidad, piedra de disformidad, que es como la piedra filosofal del mundo de Warhammer. La cosa que si tú tomas, si no tienes poderes mágicos, te da poderes mágicos, te hace tirar rayos, te potencia, pero al mismo tiempo también te corrompe y te hace mutar. Entonces un meteorito con esas características cayendo en esa ciudad dejó la escoba. La noticia se supo en todo el imperio y de ahí empiezan a llegar muchas bandas de mercenarios, cazafortunas, cazarrecompensas que quieren recoger estos fragmentos
fragmentos de piedra de disformidad que quedaron esparcidas por la ciudad. Y ahí empieza el juego de Morhaime, donde tú eres un capitán mercenario o puedes ser un recluta que contrata a una banda de mercenarios para empezar a comerciar con la piedra bruja. Pero obviamente no eres el único ahí, sino que también hay otras bandas de otras razas, de otras culturas o de tu misma raza que también son igual de ambiciosos que tú, que no quieren compartir la fortuna y se empiezan a enfrentar en las ruinas de la ciudad. Hay facciones, el juego comenzó con las facciones básicas, ya humanos obviamente, que tenían mercenarios, tenían también las hermanas de Sigmar, que fue una torre gigante de una iglesia, que fueron las únicas que no fueron destruidas, sino que se salvaron. Entonces algunos dicen que están benditas, otros dicen que son malditas, que ellas conspiraron para hacer todo esto. Hay muchos Skavens, hay no muertos también, y obviamente donde hay mucha pelea siempre van a estar los orcos y las fuerzas del caos. Entonces esas son las bandas iniciales que tú podías usar en el juego, que empezó, como les dije, en el año 1999. Tú tienes aproximadamente 500 coronas de oro, que son alrededor de 500 puntos, donde vas reclutando a estas personas, vas equipándolo, y a diferencia del viejo mundo, del juego de batalla, donde tú puedes tener armas de mano o lanzas o cosas así, es que es un poco más genérico. Acá cada personaje tú lo vas personalizando. Entonces tienes héroes y además tienes secuaces. Los secuaces no cobran protagonismo a menos que vayan subiendo de nivel. Entonces este juego, si bien es un juego de escaramuza, también está pensado para hacer campañas. Entonces después de cada batalla tú vas viendo qué ocurre, qué haces con la piedra bruja que encontraste, qué tan fuertes son las heridas de las personas, porque si bien morir es fácil, tampoco la muerte es como la única resolución que hay después de los combates, porque la gente sobrevive, pero ¿a qué costo? Entonces tus personajes pueden perder una mano, pueden perder un brazo, pueden perder un pie, una pierna, un ojo. Entonces dependiendo de las consecuencias se van viendo afectados, y después en tu siguiente batalla eso también afecta el juego. Eso hace que sea muy más un estilo casi como más relacionado con un juego de rol, ¿no es cierto? Donde tienes los personajes son mucho más individualizados y les puedes como seguir una especie de historia, ¿no? Exacto. O sea, porque, por ejemplo, tu capitán mercenario, si muere, ¿quién va a ocupar su lugar? ¿Ya? Ahí otro va a asumir, o va a llegar un punto en que quizás tienen tantas heridas tus personajes que van a tener que retirarse y curar esas heridas, y como mantener a tu banda y todo eso implica tener coronas de oro. Entonces es muy entretenida la dinámica, y tú necesitas no más de 10 figuras para hacer una batalla. Entonces eso también lo hace un juego muy atractivo para principiantes, porque obviamente, como les dije, las batallas de Warhammer que todos conocemos son unos campos de batalla espectaculares con tremendos ejércitos. En cambio acá tú en una cajita te llevas tu figurita, y lo que más necesitabas sí es la escenografía, pero generalmente si vais a una tienda o donde alguien que tenga, la arman en conjunto. Entonces no es tan difícil el transporte, y hace que el juego sea mucho más rápido, y las partidas son bien dinámicas, y las bandas están muy personalizadas. Sin embargo, este juego solamente se desarrolló hasta el 2004. Y sí, una vez más haciendo Games Workshop. Sí, duró solamente 5 añitos. Me equivoqué de botón, era este. Ahí sí. Y Games Workshop siempre dejando de lado buenas oportunidades. Pero bueno, lo que no hace Games Workshop lo hacen los fans, así que el juego lo mantuvieron vivo en la comunidad, se fue desarrollando aún más, aparecieron nuevas bandas y se fue también equilibrando un poco más el juego. Y así es como surgen varias alternativas para este juego, y la gracia que tiene es que la comunidad va testeando, va balanceando, va equilibrando, va desarrollando, y así fue evolucionando el juego. Yo sé que varios recuerdan el fin de Warhammer Fantasy, que terminó en la 8ª edición y después surgió la 9ª era. Esto sería algo similar con los fans de Morhaime, que después siguieron jugando, en mi caso particular, el retorno a Morhaime, pero hay otras alternativas. Hay otras versiones, como existía 9ª era, existía Warhammer Reforged, existía, bueno, algunos que se quedaron en 8ª, y creo que había otro más que no recuerdo bien el nombre, pero sí, habían varias alternativas en ese tiempo para seguir jugando Warhammer Fantasy. Sí. Entonces eso, el juego es muy dinámico. Tú, no sé, pues en vez de comprarte un regimiento de varias figuritas, puedes intercambiar, no sé, ya, yo me compro un regimiento de orcos, tú te compras uno de mercenarios, intercambiamos figuras, yo te paso 10, tú me pasáis 10, y ahí ya tenemos 2 bandas cada uno. Y podemos jugar y tirar dados y pasarlo bien y sufrir o reírnos ahí de lo que vaya pasando. Entonces, ese juego hace que sea bien entretenido y bien atractivo para jugadores nuevos. Oye, una pregunta, cuando lo juegas, por ejemplo, en la mesa, ¿de qué tamaño necesitas más o menos una mesa para poder jugar Morhaime?
pequeñas, sí. Si no me equivoco, eran como 90 por 90. Es como podéis jugar en la mesa del living o en el comedor cualquiera, como que no. O sea, si jugaban más bandas, se podía ampliar el campo de batalla. Entonces, es un juego que podíais como jugar en cualquier lado. O sea, no sé, te vas de vacaciones con tus amigos, con tu familia, llevan la figurita, instalan y pum, juegan. O lo mismo, o sea, no sé, podéis transformar todos estos potes de café, un plato de mantequilla, como que ahí los vais dando vueltas y se van haciendo las ruinas. Como que, obviamente, con escenografía bien hecha se ve mucho más espectacular, pero es un juego súper rápido. O sea, ahí tú lo vas armando, como que es rápido y ninguna partida es igual a otra, porque también vais tirando los objetivos. Y lo que fueron agregando los fans también son como los eventos, porque como yo les dije, esta ciudad está infestada de cosas. Entonces, la ciudad también tiene personajes que pueden aparecer en la batalla, puede que no. El clima también va variando, pueden aparecer esqueletos, zombies, monstruos, engendros del caos y una infinidad de opciones que te hace que todas las partidas sean muy dinámicas. Entonces, eso también lo hace muy, muy atractivo el juego. Oye, ¿y qué tipo de cosas son las que va generando que ganen experiencia las bandas? ¿Por cuánto Hay matan? variedad. Claro, también hay objetivos. Entonces es muy importante, por ejemplo, no sé, capturar los objetivos, eso te va a dar experiencia. Los que sobreviven también ganan experiencia. El que derrama la primera sangre, el que le inflige una herida a otra miniatura, también gana experiencia. Y así como que van evolucionando. Entonces, cuando tú tienes tu ejército, o sea, tu banda, tienes una lista que, como decía Cayo al principio, es como muy de rol. Entonces tú tienes tu banda y tu personaje tiene experiencia. Entonces cuando cumple cierta cantidad de experiencia, la misma hojita te lo marca y te dice ya, ahora puedes subir de nivel. Subir de nivel implica que puedes mejorar una característica de manera aleatoria entre las que están permitidas, o puedes agregarle una habilidad, si tienes un hechicero, adquirir nuevos hechizos, o habilidades también. Entonces ningún personaje, es muy difícil que un personaje sea igual a otro. Oye, y por ejemplo, si yo quiero... Imagínate, ya, estoy interesado en jugar Mordheim, pero quiero armarme una lista para jugar, no sé, de Old World. Existe el Old World Builder. ¿Existe algo parecido para Mordheim? Sí, también hay páginas como está el Army Builder, pero yo encuentro que lo mejor es hacértelo a mano, porque igual la hoja tú la necesitas, porque tienes que tenerla impresa, porque son hartas características, como te digo, es como son tus personajes de rol, pero es una hoja, es como una hoja impresa por ambos lados y ya tenéis la banda. Y ahí como que le vais anotando los equipamientos y vais calculando. Son 500 coronas de oro. Tampoco es una gran gestión que tienes que hacer como cuando jugáis a 2000 puntos. Entonces es rápido. Y lo que sí tenéis que tener anotado, ojalá hacerla con lápiz mina, porque como te digo, los personajes después de cada batalla se transforman, para bien o para mal. Yo tuve la oportunidad de hacer una prueba de Mordheim. Obviamente jugamos algo un poco más simplificado, sin objetivos secundarios, un poco como moverse y matarse. Y ahí usamos, por ejemplo, el New Recruit. El New Recruit tiene su plataforma también habilitado listas de Mordheim. Y claro, yo creo igual, como dice Dago, de que va a ser algo como ya más tipo campaña, más como que vaya evolucionando las bandas. Yo creo que conviene tener ahí un papel para ir anotando los cambios, cómo va evolucionando tu ejército, o sea, tu banda. Sí, y bueno, Games Workshop dejó de lado, como les decía, el juego el 2004, pero después, a los 15 años, salió el juego de Mordheim, La Ciudad de los Condenados, que es un juego de computador ligero, está en Steam, y seguía la misma lógica, y también tú podías personalizar mucho a los personajes, le podías cambiar la ropa, según el equipamiento que le pones también se cambia en el juego, y ahí como que volvió a reimpulsar. Pero sí, es muy entretenido. Sí, es muy entretenido. Porque más encima tiene, bueno, algo que pasa con cuando tú juegas Mordheim, porque obviamente hay reglas de que tú puedes ver un personaje o no, pero como no está en la mesa, obviamente la realidad es la realidad y tú puedes ver dónde está posicionado cada uno de los personajes del rival. En el juego de computadora no. A veces me pasaba de que me movía a algún lugar y entraba a un callejón y no sabía si de repente al dar vuelta el callejón aparecía una rata ogro que estaba esperándome ahí para golpearme o no. Entonces le daba cierta emoción. Sí, el juego es muy, muy entretenido. Creo que tenía 5 o 6 bandas que podía utilizar, y eso también lo hacía como bien, bien dinámico, pero quedó ahí. Entonces, como que lo mismo, pues, los juegos de video también fueron como
complementándolo, y es un juego que es muy carismático. Es muy carismático, entonces, por ejemplo, a mí, que me gustan los pieles verdes, si se te muere el caudillo, después tenías que hacer pelear a tus personajes. Y el que ganaba se volvía a transformar en el líder. No. Pero esas peleas eran peleas. Buenísimo. Tenías que igual tirar los dados y podías ir como... Claro, te evolucionaba un personaje que ganaba más experiencia, pero si dejaba muy herido al otro también te lo podía lesionar, pues, ¿cachai? Entonces, como que por un lado es muy, muy entretenido, pero tiene todo consecuencias. Entonces eso hace que sea un juego bien, bien divertido. Y lo mismo, pues si tú peleas y te metías a una campaña con una banda que ya lleva años de trayectoria, las recompensas también son mayores para los novatos. Entonces como que de ahí igual también se va equilibrando. Entonces es un juego que tiene mucha personalidad, es rápido de jugar, es económico y claro, ahora sobre todo con las impresoras 3D o el intercambio de figuras, te permite como tener harta diversión en poco espacio. Oye, y tú, esto ya quizá una pregunta más instintiva de tu lado, porque por ejemplo, como tú dices, que los videojuegos les vaya bien, eso puede impulsar que después vuelvan a la mesa. Como un poco uno podría decir de que el éxito de Total War pudo haber influenciado el regreso de Warhammer Fantasy a través de Old World. En el caso de Mordheim, ¿tú crees que podría haber chance de que regrese, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Blood Bowl regresó? Sí. Y que hace poco están sacando modelos nuevos y todo. Sí, es que bueno que me hiciste esa pregunta, porque yo les dije, claro, el cometa cayó en el año 2000. El cráter del cometa queda ahí, o sea, es algo visible. Y la ciudad, con toda esa riqueza, una mina de oro, la fiebre de la piedra bruja, se mantuvo 3 siglos. 3 siglos. ¿Y qué significa eso? Que del año 2000 le sumáis los 300 años y llegáis al año 2300. Entonces, Mordheim sigue vigente durante el periodo del Viejo Mundo. ¿Quién termina de purgar la ciudad? Magnus el Piadoso. Y en la época en la que se está desarrollando actualmente el Viejo Mundo, todavía no aparece el Magnus el Piadoso. No se bosqueja. Está también en ese periodo de anarquía, que es lo mismo que se vive en Mordheim. Entonces, sería una coincidencia espectacular que podrían revivir eso, o podrían revivir otro juego de escaramuza. Entonces, está súper interesante. Interesante. Y por otro lado, eso, o sea, disculpa, pero pienso porque pienso también la oportunidad, o sea, como tú dices, está dentro del periodo en que ocurre The Old World. ¿Qué otra forma también podría integrarse Mordheim? También pienso en el juego de rol que salió de The Old World, donde, no sé, podría ser algún suplemento sobre Mordheim, que de alguna forma todo esto va impulsando a que finalmente saca el juego. Sí, y como no es solamente algo que pasó en Mordheim. Si se acuerdan, nosotros cuando hablamos al principio del trasfondo de Katai, en ese otro imperio del dragón celestial, no me acuerdo cómo era el nombre, pero el dragón celestial también desapareció. ¿Y qué permitió eso? También que el rey mono se tomara, como empezar a invadir y tuviera mucho poder dentro de Katai. Entonces, ambos periodos coinciden. Cuando vuelve el dragón celestial, cuando está Magnus el Piadoso, la llegada del cometa. Entonces, eso es muy interesante del mundo de Warhammer y es maravilloso, porque pese a que hay mucha historia y siempre hay como algunas versiones o contradicciones que se pueden dar, en términos generales está todo muy, muy bien conectado. Entonces yo creo que podrían aprovechar esa oportunidad también, y es como ya, pues, o sea, si vamos a sacar a Magnus el Piadoso, que una de sus tareas fue purgar Mordheim, entonces podríamos aprovechar también a ver ahí desarrollar el juego, siguiendo con el trasfondo, o quizás sacaran otro juego de escaramuza, pero Mordheim está en ese momento. Entonces, como les digo, son 3 siglos, como no es cualquier cosa, es un cometa de piedra bruja, ¿cachai? Es como que no sé. No, y Mordheim es legendario, es legendario. Sí. O sea, si eres fanático del mundo de Warhammer Fantasy, tú tienes que conocer Mordheim. Y como tú dices, ¿cachai? Si es que sacan otro juego de escaramuza, sería ridículo. Es como, bueno, ¿por qué saca un nuevo juego? Saca Mordheim, sí, está todo. Claro. Entonces, en ese sentido, la jugabilidad de Mordheim es bien interesante por eso, porque en las batallas normales de los ejércitos tú tienes, lo ves todo a vuelo de pájaro, entonces tienes como un movimiento lineal plano, ya, o sea, obviamente están las colinas, los bosques, pero Mordheim en sí es un juego tridimensional, donde tú te metes en las ruinas, tienes que ver lo que puede ver el personaje y casi con el ojo estar así como, ya, agacharte y mirar, ya, este alcanza a ver el otro, ya, entonces puedo atacarlo, puedo hacer tal o cual cosa, o este está oculto, no sé qué. Entonces le da otro enfoque al juego que no tiene las batallas grandes, que esa tridimensionalidad. Oye, quiero insertar un poquito de polémica acá, ya que hablas como el estilo de juego, personajes, miniaturas individuales, ¿no es cierto? Que tienes que ir midiendo, viendo. Te hago una pregunta. ¿Por qué Mordheim
Morhaime y no Age of Sigmar? Oh, no. Ay, ay, ay. Es que son muchos factores. Para mí, como jugador, lo más importante es la historia y la coherencia. O sea, ya igual tú puedes decir, ¿qué coherencia puede tener un mundo de fantasía con orcos y zombies y elfos? Pero dentro de todo eso, igual hay una cotidianidad que te hace sentirte cercano al juego. Entonces tú dices, oye, si viniera y se fuera a acabar el mundo, ¿qué haría yo? Iría con mis amigos a pasarlo bien, me iría a carretear, no sé, desenfrenadamente, o me iría con mi familia a rezar, no sé, pues ¿qué harías tú? Entonces tenías esa cercanía, ¿cachai? Está como la gente que después dice, ya, aprovechemos la situación, pues ¿a qué haría ahí? Como en esa situación, como que no hay personajes tan puros, sino que todos están con sus luces y sombras en este mundo, que no es solamente como de el bien y del mal, sino que está el orden y la destrucción. Age of Sigmar, el trasfondo se ha ido desarrollando a medida que avanza, pero no es muy coherente, esta cuestión de que aparecen por los portales por aquí, portales por allá, se puede dar una pelea en cualquier lugar, ¿cachai? Como estos tipos son los sigmarines, son etéreos, no tienen que comer, no tienen que preocuparse de la economía, como de mantener a una población, ¿cachai? Es difícil como empatizar tanto con algo así como tan distante. Obviamente después fueron agregando como las ciudades según los vientos de la magia, pero es como todo muy puro, por así decirlo, como ya, la ciudad del fuego, hay calor, todos andan como tranquilos, ya, la ciudad de las bestias, es más naturaleza, hasta la jungla, como que no está tan mezclado y como con el mundo, pues, ni las problemáticas que están asociadas por ese lado. Por otro lado, jugar Morhaime te da eso. Yo no he jugado Age of Sigmar, no sé bien cómo es el sistema de juego, no me interesa, como les digo, el tema del trasfondo, como que para mí ya lo encuentro un poco aberrante y terrible lo que hicieron. ¿Podría ser una línea alternativa? Dale, pero ya han dicho, o sea, ya han dicho que el planeta de Warhammer está en el universo de 40.000, entonces no es como que tú digas, chuta, ¿qué pasa aquí? Como que, ¿dónde entonces se ubica Age of Sigmar? Es como un paréntesis que ahí está para un grupo de personas que quizás no conocieron lo que era Warhammer y se encariñaron con las figuras y todo eso, pero esas figuras tú también las puedes llevar al otro tablero. Y el sistema de evolución de Morhaime es ideal, pues entonces, como les digo, tú tenías tu personaje, te encariñás con tus personajes, pero eso también te dice como, chuta, cuando estáis en la batalla no vaya a mandar a este weón a pelear porque puede morir, y si no muere le pueden cortar la mano, entonces, y ojalá no sea la mano diestra, ¿cachai? Entonces como que Morhaime tiene mucha más personalidad, tiene más carisma, se vincula con el trasfondo, tiene una expansión mucho más grande y hay hartos temas éticos y morales mezclados. O sea, tú también podés decir, mira, ¿sabéis qué? Quiero ir a purificar la ciudad. Y te así una banda de estos sacerdotes de Sigmar o las hermanas de Sigmar también para ir a enfrentar esto, pero al mismo tiempo también se van corrompiendo porque la ciudad está llena de piedra bruja. Entonces como que es muy interesante, mucho más interesante como a nivel narrativo y es mi apreciación personal. No, o sea, yo precisamente estoy súper de acuerdo. Me encuentro mucho más interesante personajes, ya así como a nivel narrativo, personajes con defectos que buscan salir adelante a personajes perfectos que se sienten casi como que son parte del Olimpo. Oye, por mi lado, mi última pregunta al menos, no sé si Seba tenga alguna otra pregunta, pero quería preguntarte, en Morhaime existen personajes, como uno dijera, como personajes de renombre, como que tú podrías meter, voy a lanzar alguno que se me viene a la mente rápidamente, Shadowblade, por decirlo así. Que no sé, me nació así de repente, no tiene nada que ver con lo que les compartí hace un rato, pero... Sí, como te digo, estos son, de hecho, se cumplieron los 25 años de Morhaime el año pasado, entonces hay mucho material recopilatorio, los fans lo hacen con mucho cariño y los fans de Warhammer respetan eso, o sea, como que hay personajes heroicos, no recuerdo exactamente, o sea, Félix no está, pero hay algunos personajes enanos que sí coinciden, hay otros personajes también de novela que son más de razas más... ¿Algún vampiro? Más centenares, sí, vampiros, sí, y están compilados, pero obviamente contratarlos es caro, entonces eso te dice ya, obviamente quizás
quizás tú podías aspirar a tener esa cantidad de coronas para poder incluirlos en tu banda, o derechamente podías ampliarlos y no sé, pues como lo hacen los fans, no están tan desequilibrados. No es como que este super personaje va a llegar y matarlo a todos, o puede hacerlo, pero eso implica que vas a tener que invertir más plata y descuidar otros aspectos. Entonces quizás el otro podría aprovechar los números o comprar otro personaje igual. Entonces como que ahí sí está. Entonces como que los podéis tener ahí luchando con ellos o liderando tus bandas también, pero depende, porque hay muchos personajes que no son líderes, po. Entonces ahí tenéis que ver tú cómo se va desarrollando la trama entre un weón que ya tiene su orgullo, tiene su honor y tiene su carácter liderando a los mercenarios, y que llega a otro tipo que probablemente lo vencería en un duelo individual, y tenéis que darle órdenes y ver cómo se va dando. Entonces es bien entretenido. No, sí, igual, bueno, yo tuve la oportunidad también de jugar un par de partidas de Morhaime y debo decirlo que fue muy entretenido, lo pasé bastante bien. Teba, ¿tienes alguna otra pregunta para Dago? Bueno, primero, como más o menos el tiempo que dura una partida de Morhaime, ya teniendo, o sea, como el tiempo de juego, y lo otro es qué diferencia en el fondo o se generan muchas diferencias. En el fondo se podría generar muchas diferencias que bandas con mucha experiencia se enfrenten a una más novata en términos del sistema, o si hay algo que beneficia al novato para que pueda ser equilibrada, para que no se note tanta esa diferencia de experiencia que puedan tener los personajes de una banda en particular. Claro, lo que pasa ahí, o sea, igual a medida que va avanzando, si tú jugáis una campaña, van a haber bandas que se van haciendo más poderosas y otras que van perdiendo. Pero aparte tú también haces tiradas para ver a cuánto comercia, porque está el factor económico de cuánta piedra bruja tú recolectas, cómo vas como gestionando esos recursos. Entonces, la forma de equilibrarlo, que igual a la larga termina siendo quizás un poco desequilibrada si te extiendes mucho, es con la experiencia. Entonces, económicamente tú puedes tener una banda más poderosa, pero cuando tú estás en una batalla, tu objetivo no necesariamente es destruir al enemigo, sino que capturar la piedra bruja y después te puedes retirar, o cumplir ciertos objetivos y aguantar, porque sobrevivir ya te da experiencia. Entonces, si tú sobrevives contra una banda que es mucho más poderosa que la tuya, tu personaje gana más experiencia y ahí se va equilibrando un poco más. Pero económicamente, claro, se genera también ese desajuste. Entonces ahí también los jugadores pueden usar sus propias tácticas para ver cómo ya tratemos de llevar esta fiesta en paz y ver cómo como, no sé, alianzas medias turbias, o también a veces se pueden hacer desafíos y enfrentarse de a tres. Como que hay hartas posibilidades, pero a la larga, si tú ya haces una campaña, claro, va a llegar un punto en que va a haber una banda que probablemente se va a sobreponer. Entonces ahí ya verá algún jugador, que siempre hay un kamikaze o un vengativo que se tira con todo al más fuerte y de repente, no sé, dos goblins que tienen suerte con daga pueden ahí dejar manco al general enemigo y perdió. Entonces se dan muchas posibilidades, pero sí, a la larga sí se puede generar un desequilibrio económico, pero en términos de experiencia también se va equilibrando. Bueno, a nosotros, aprovechando también, nosotros nos interesa hablar de Morhaime también, porque es algo que nos interesa ver cómo ir integrando también a la página y dentro de la comunidad Dark Dwarf más temas sobre Morhaime, ya que hemos visto que hay mucha gente que le tiene mucho cariño, están muy emocionados por ello, así que vamos a ver cómo los integramos. Quizás logremos reintegrar lo que teníamos antes, que era el buscador de reglas para Morhaime. Está por ahí guardadito, no lo había podido reintegrar a la página web, pero yo creo que se va a poder reintegrar para todos los que quieran jugar. Y Dago, te dejo también la invitación para ver si es que en algún momento podemos organizar alguna partida de Morhaime, y por qué no hacer un informe de batalla para que la pueda ver y pueda emocionarse con este juego que como tú cuentas, sobrevive aún, pero a punta de su propia comunidad. Sí, ahí vamos a hacer algo, porque hay hartos lugares en Chile que están jugando Morhaime en distintos lugares. Entonces, la otra vez se dio un temazo ahí porque hay distintas reglas, pero es cosa de conversar y unificar a la comunidad y se pueden hacer cosas bien buenas. Buenísimo, así que ahí queda el llamado para organizar a la comunidad a través de Dago. Dago es como nuestro especialista en Morhaime dentro de la Dark Dwarf. Y no sé todo lo que sea necesario. Claro, pero bueno, vamos a tener, por temas del tiempo, vamos a tener que continuar, vamos a tener que dejar a Morhaime un poco de lado, porque ahora tenemos que avanzar al siguiente tema, que se trata de lo último que salió para Warhammer The Old World. Está pendiente, por cierto, el segundo Arcane Journal de Khemri, que ese al menos no he tenido mucha mayor información, espero tener información pronto. Pero otra cosa que salió
fue un segundo Arcane Journal sobre Katai y que esperamos que ahora Sebastián nos pueda contar de qué se trata. Sebastián, te dejo la palabra. Sí, oye, entre paréntesis, recuerdo que entre las bandas había de hecho una banda de monjes katayanos ahí en Morgen que se podía utilizar. Y hablando de eso, ¿en serio? No tenía idea. El Arcane Journal se lanzó en el Summer Preview. Se dio el aviso de que iba a salir un nuevo Arcane Journal de Katai. Ya la información del contenido de este Arcane Journal ya está circulando por la web, que es básicamente el nacimiento del dragón de la tormenta, ¿ya? Este Arcane Journal, según lo que prometía Games Workshop, viene con un ejército de infamia, que es la flota de Jade, que es básicamente este ejército de Katai que va hacia el oeste a dar apoyo al ejército del imperio y de los humanos, al fondo, en su lucha contra el caos. Y aparte de eso, también nos trae información de algunas tablas nuevas para generación de escenografía, de terrenos, que viene en el fondo a aportar un nuevo matiz a lo que pueden ser los combates de Old World, ¿ya? Partiendo con el Arcane Journal, lo primero que presenta es tenemos la flota de Jade, que es el ejército de infamia. Como dijimos, el primer Arcane Journal de Katai fue muy cortito, porque era más que nada una introducción a lo que es el ejército, entonces solamente venía la composición del Grand Army y nada más, a diferencia de los Arcane Journal que habían salido de Alto Elfo, Silvano, etc. Entonces este Arcane Journal de la flota del nacimiento del Dragón de la Tormenta viene a traer, en el fondo, un nuevo ejército de infamia. Trae uno solo, así que lo que sí, el ejército de infamia en particular no es muy distinto del ejército del Grand Army, ¿ya? A diferencia de quizás los que algunos esperábamos, teníamos ganas de que se iban a presentar nuevas unidades, no se presentan nuevas unidades. A ver, justamente hablando de ese tema, ¿tú qué esperabas? ¿Esperabas que tuviese el nuevo Arcane Journal en términos de unidades de ejército de infamia? Mi esperanza es que como ejército de infamia se introdujeran algún par de unidades quizás básicas o unidades que podemos ver en Total War, estas unidades de algunos fusileros, arqueros, quién sabe, estos leones, como caballeros con leones, claro, que se incorporan algunas unidades nuevas a lo que es Katai. Básicamente el juego no lo hizo, o sea, Games Workshop no lo hizo, supongo que también porque da la impresión de que este suplemento fue enviado a imprimir hace unos cuantos meses atrás, en el fondo, ahora se está publicando, entonces creo que hay algunas cosas que Games Workshop quizás no abordó, quizás lo pretende abordar más adelante, ¿ya? Bueno, quizás también viendo cómo va evolucionando Katai dentro de la comunidad, de los torneos, etcétera. Oye, es súper interesante lo que dices. ¿Tú dirías que esto se preparó antes de sacar, por ejemplo, los nuevos FAQ o tú crees que igual va como un poco en la línea? Yo diría que salió antes de los nuevos FAQ. De hecho, se nota en algunos objetos mágicos que uno dice que por cómo está escrita la regla o otras cosas que tiene el objeto, como que uno dice, bueno, esto claramente estaba pensado antes del FAQ 1.5, ¿ya? Que probablemente también venga en algún minuto un nuevo, alguna corrección a algunos objetos o reglas o unidades de Katai. ¿Y por qué se llama el nacimiento o renacimiento del dragón ¿cómo era el? ¿Del dragón de la tormenta? Sí, porque es la hija o la esposa. Sí, es la hija de... Entonces el ejército que de infamia que te presentan es como su ejército personal, sí, pues, como su sello. Es la flota que va al oeste con ella, pues. Ella liderando la flota, ¿no? Y te dicen el recorrido que hace, esa es mi curiosidad, cómo llega, porque es manso viaje, pues. Que entre medio está Nagaroth si viajáis hacia el oeste. Yo creo que va por el sur. No, pero puedes viajar hacia... yo creía que se metieron por el sur. Yo creo que viajan por el mar de Jade hacia el sur y hacia el suroeste y ahí pasan al viejo mundo. No he podido ver la parte de relato del libro, espero ya verlo ahora a final de mes, cuando llegue ya acá a las tiendas en Chile. Pero sí, en el fondo del viaje Miao Jing, yo creo que el título es básicamente eso porque es como un poco cómo se presenta Miao Jing al resto del mundo del oeste, como llegan estos viajeros del este al viejo mundo a apoyarlo en su batalla con el caos, en el fondo como un poco entre comillas la presentación en sociedad de Miao Jing, en la sociedad del oeste.
este. El ejército... ¿sí? No. Es que sí voy a seguir hablando del ejército porque lo otro que me interesa mucho era el tema de que hablaste de la generación de escenarios de batalla. Sí, eso es otra parte que viene en el Arcane Journal. Como dijimos, los Arcane Journal ya, según lo que se ha presentado, lo que se dijo en el último Summer Preview, ya no van a estar tan enfocados solo en un ejército, sino que van a empezar a traer reglas ya más comunes, lo que era como la antigua Dark Dwarf. Entonces, hay muchos Arcane Journal que van a empezar a incorporar reglas o nuevas tipos de juego que quizás no están en el reglamento, pero que se van incorporando en los distintos libros, en el fondo. Que como estrategia de venta me parece sumamente... Sí, porque sí, cualquier jugador aunque no sea solo de ejército. Malditos Games Workshop. Quieres comprar el Arcane Journal de... Aquí tienes mi maldito dinero. De Katai para quizás ver las reglas tener las reglas de escenografía. Creo que el Arcane Journal de C3 iba a traer algún ejército infamia de nano y cosas así. Entonces... Sí, mientras no salga en español, por lo menos yo no me tiento. Pero claro, si salen los relatos en español, llévate todo mi dinero. Ahí vamos a estar para comentárselo en todo caso. Pero sí, eso sí, lamentablemente Games Workshop como que no pareciera tener muchas intenciones en volver a emitir en textos o libros en español. Como que... Hay que ver si ahí se ponen las pilas de esta editorial. ¿Cómo se llama esta editorial? Kraken, creo que se llama. Que había salido que estaban traduciendo... Que habían, juego de rol. Claro, pero había visto hace poco de que habían traducido el omnibus de Gotrek y Félix. Buena. Así que voy a buscar ahí para confirmarles bien. Pero bueno, ojalá que... Pero claro, están como a nivel de novelas, pues no de juegos. Oye, entonces, ¿pudiste darle un ojo a la parte de los terrenos de juego, para el campo de batalla y todo eso, de cómo se arma? Sí, eso se lo voy a comentar en un ratito más. Vamos a partir primero con lo que es con lo que se presenta del ejército infamia de Katai, que se llama la flota de Jade, ¿ya? Básicamente, en composición de ejército es lo mismo que el Grand Army de Katai. No hay ningún cambio. En el fondo, siguen teniendo como unidades básicas a solo los guerreros de Jade. Puedes tener una sola unidad de lanceros que puede contar como básica también, de lanceros de Jade. Y las máquinas de guerra en especiales. Y tenemos en singulares a las linternas y los centinelas katayanos. Y dependiendo de los héroes que elijas, pueden pasar especiales, etcétera, etcétera. Ahí no hay ningún cambio. La única cambio circunstancial que trae este ejército de infamia es que te permite incorporar como mercenarios hasta un 33% de los puntos del ejército, ¿ya? Donde puedes elegir unidades entre las unidades del imperio. Puedes elegir capitanes, magos, sacerdotes de Sigmar o de Ulrich, uno por cada 1000 puntos. Puedes tener tropas estatales, compañías libres y arqueros imperiales, y también por cada 1000 puntos puedes tener una unidad de pistoleros o outriders. No me acuerdo cuál es la traducción de los outriders, ¿ya? La gracia que estas unidades mercenarias, bueno, te permite tener un poco más de puntos en héroes, en caso si que quieres utilizar los puntos en sacerdotes o magos. Y también todos los mercenarios no están sujetos a la regla de mal comportamiento como los mercenarios habituales en el resto de los libros de ejército. Esto hace que las unidades sean mucho más estables y no tengas que hacer tiradas para ver si van a seguir las reglas o no, o se van a comportar como viles mercenarios. Entonces básicamente en una lista de 2000 puntos tú podrías designar hasta 660 puntos para comprar estas unidades de mercenarios. Cuando tú usas la flota de Jade, hay algunas reglas que en el fondo gana reglas adicionales por ser el ejército de infamia, y tenemos 4 reglas principales. La primera es la pólvora negra katayana, que hace que la primera vez que una unidad dispare, es que está equipada con pistolas de mano, ristras de pistolas o pistolas o las que son también automáticas, estas mismas pistolas pero con disparo de repetición, ganan 3 pulgadas a su rango de disparo, en fondo. Entonces básicamente tú podrías estar disparando a 27 pulgadas en tu primer turno de disparo, ¿ya? Muy bueno, igual. También tienen una regla que se llama ejercicio de pistola mercenaria, que una vez por batalla una unidad de destacamento de las tropas estatales puede disparar con una fila adicional. O sea, básicamente tú puedes elegir una vez por batalla, alguna unidad que tengas como tropa estatal puede hacer un disparo como una especie de volley fire sin agregar un disparo
su... ¿Las tropas estatales son Una fila a su disparo. es por la regla Imperio, ¿no? o son las del Imperio? Son las del Imperio. Ah, ya. Oye, un par de correcciones. La editorial nunca fue la editorial Kraken, es la editorial Minotauro. Minotauro Ediciones. Y es una cosa. Y los Outriders que tú decías son los herreruelos del Imperio. Exactamente. Bueno, esta segunda regla básicamente te permite darle un poco más de poder de disparo a estas unidades, a estas tropas estatales, que sigan como destacamentos, cosas así, podrían quizás ayudarte en no aguantar y disparar y básicamente potenciar un poco. Son reglas que al principio vienen a potenciar lo que son los disparos de estas unidades del Imperio. Después tenemos la tercera regla es unidad y armonía. ¿Y eso también se aplicaría, por ejemplo, porque ya es solo para los destacamentos o también para la unidad? Porque creo que había hablado de tropas estatales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tiradores del Imperio y le meto el rifle de Hochland, ¿también podría extender ese alcance en su primer disparo? ¿O será solo para la unidad? El rifle de Hochland no está... Los 3 pulgadas es solo para pistolas. No están los rifles. Ya. Ya. Tampoco, por ejemplo, los arqueros imperiales tampoco ganarían su rango. Claro, porque no usan pólvora. Porque no usan pólvora, exacto. Ya. La unidad y armonía es que cualquier unidad de guerreros o lanceros de Jade que esté a 3 pulgadas de una unidad de mercenaria amiga puede repetir los unos para impactar. Esta zona interesante del fondo porque las unidades de guerreros y lanceros de Jade no son particularmente grandes unidades en cuerpo a cuerpo. Si uno ve los atributos no destacan mucho en ese sentido, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, tú le podrías incorporar algún sacerdote de Sigmar o algún capitán del Imperio y con eso ya tendría una unidad que está repitiendo los unos para impactar. Más las reglas que te podría aportar los distintos personajes del Imperio, porque en las reglas de mercenario tú sí puedes incorporar personajes mercenarios a unidades tuyas. Lo que no puedes hacer es incorporar unidades de tu ejército, o sea, personajes de tu ejército en unidades mercenarias. Entonces eso le da alguna forma al fondo que interesante de cómo potenciar a las unidades de tropa de Katai. Y la última regla es que se llama globos de guerra, que básicamente por cada 1000 puntos tú puedes elegir una linterna del cielo y pagarle la regla emboscada por la módica suma de 15 puntos adicionales. Básicamente, y aparte de esto, las unidades, las linternas que estén como en reserva, que tengan esta regla emboscada, pueden elegir repetir su tirada para ver si entran o no al campo de batalla, una vez por turno. En fondo, entonces, si tú dejas una unidad de una linterna en reserva, puedes repetir la tirada de si entra o no en batalla. Y también tienes esta otra regla que tienen las linternas de Katai, que tú puedes sumar o bajar sumar más 1, restar un menos 1 a la tirada de emboscadores. Entonces, básicamente, la combinación de las dos cosas es como que básicamente tú decides cuándo quieres que entre la linterna. Oye, eso está poderoso, más encima porque es dirigidamente a la linterna, que ha sido polémica la linterna. Sí, igual uno se discute porque básicamente una de las cosas que tú quieres es como que la linterna esté en mesa disparando lo más posible. Entonces, no sé qué tan atractivo sea ponerla como emboscadora. Como emboscadora. Pero sí es una variante más que... O sea, igual es una variante interesante, lo pienso, porque como pensando en la combinación que tiene con los cañones, de meterlo por atrás y que pueda derivar los disparos de los cañones, no sé, a la retaguardia o a unidades que estén ocultas detrás del ejército enemigo, no sé, a las otras máquinas de guerra, por inventar algo, no sé. ¿Te acuerdas que no eran los cañones, era a bombardeo, a las unidades con bombardeo, sería a la batería de cohetes? Claro, la batería de cohetes es la que se puede dirigir, porque claro, las linternas son las que pueden utilizar, que pueden utilizar el ángulo de visión de la linterna en vez de la de la dotación, claro. Ya. Sí, pues en el fondo le permitiría disparar hacer un disparo directo a la batería de cohetes sin tener que necesariamente estar viéndolo, sin tener que estar trazando una línea directa el cañón hacia esa unidad. Claro. Ahora, en eso consiste la flota de Jade. Si uno lo ve, básicamente como que potencia un poco las unidades del Imperio con estas reglas de la pólvora katayana y de la pistola mercenaria. Pero
sí tiene algunos peros, por ejemplo, porque las unidades, por ejemplo, como son mercenarios, las unidades que tú pongas como tropas estatales, compañías libres o arqueros imperiales no te permitirían, no cuentan como básicas. Entonces, para el tema de objetivos secundarios, no te va a servir, por ejemplo, poner una unidad de 10 arqueros imperiales y ahí ponerlo a resguardar un objetivo, ¿cachai? Entonces, creo que es una variante que le da a Katai, pero no sé si es como... No sé qué tanto... Ahí está el equilibrio un poco. O sea, yo creo que te dan algo, pero no es bueno por todos lados, por lo menos. Es que claro. yo creo que quizá hay que esperar un poco más y ver cómo esto se combina con la idea más de una campaña. Quizás no está tan pensado para torneos y cosas así, sino que está pensado más como para una campaña, porque me da la impresión de que cuando presentaron este Arcane Journal lo presentaron casi como relacionado con unos eventos que ocurren en esta alianza de Katai con el Imperio, y que lo mismo pasa con el otro Arcane Journal de Khemri, que va relacionado con unos eventos que, si bueno entiendo, tiene que ver con Khemri y Bretonia, o al menos lo que deduzco. Puede ser también. Sí, ahora viene a suplir con algunas tropas más livianas, que era lo que yo extrañaba un poco del otro libro de Katai, y bueno, y creo que algunos combos que quizá a medida que los jugadores lo vayan digiriendo, que puedan aparecer, que sean interesantes. Por ejemplo, la idea quizás de tomar algunos sacerdotes de Sigmar, quizás tomar algún mago maestro del Imperio, considerando que en este minuto Katai solo tiene al Chugengan Lord y a Miao Jin como los únicos magos del ejército. Entonces quizás quieras tener algún mago más, un mago a pie de apoyo que lo puedas meter en los guerreros de Jade, y así también ganarían el más uno, el repetir los unos para impactar. Cosas así, combos que van a ir apareciendo a medida que se vayan jugando más con este ejército de infamia. Está recién muy nuevito, hay que ver ahí cómo los jugadores se ponen creativos. Sí, lo que sí suma también, como todos los libros de infamia, son nuevos objetos mágicos que no solo se pueden utilizar con la flota de Jade, sino que se puede utilizar también en el Grand Army de Katai. Tenemos 4 armas mágicas. De las 4 armas mágicas, a mí la que me llamó un poco más la atención fue la espada de la razón, que por 65 puntos suman más toda la fuerza, 2 AP, golpe letal con 5 o 6, ataques mágicos y requiere 2 manos. El requiere 2 manos no afecta mucho porque básicamente el Chugengan Lord tiene Strike First. ¿Cuánta iniciativa y debe tener si mal pongo una iniciativa te digo al tiro. 7 u 8. El Chugengan Lord tiene iniciativa 6. ¿6? Ah, ya. Sí. Ok. Para un elfo quizás no es tanto, pero... Es un arma un poco más barata que el... No me sorprendes. Okay, buen intento. Pero ojo que no tiene Strike Glass, utiliza 2 manos. Y esto básicamente es lo que hace que le impide utilizar un escudo con esta arma. Sí, pero para el efecto del Chugengan Lord, el señor Elfo Oscuro tiene porque, iniciativa 6. Pero para el efecto, por ejemplo, del Chugengan Lord, que es como el personaje que uno diría que es el más golpeador que podrías tener de Katai, no es un gran tema, porque en el fondo tampoco puedes utilizar ya con el Armor Height de la montura y la armadura celestial, ya llegan al 3 o más que pueden tener máximo, entonces no necesitarías portar un escudo. Pero está interesante porque creo que es el segundo objeto mágico que escucho de Katai que hace que los héroes se vuelvan letales, así de que tengan mucha fuerza, que golpeen muy fuerte. Y perforan y todo. Yo no diría que es tan letal, porque igual también piensa que tiene la limitante que no tienen son 4 ataques nomás, entonces tampoco son tantos ataques los que tienen los personajes de Katai. No, es distinto a que si le pusiera un arma así a un guerrero del caos, al señor del caos, ¿cachai? Ah, no, claro. O sea, es que habría que ver habría que ver con las combinaciones, porque claro, uno piensa 4 ataques, no pasa nada, pero cuando uno empieza a mezclarlo con otros hechizos, Katai, como entiendo, igual es particularmente, tiene varios combos para lanzar hechizos, algunas potenciaciones, o sea, algunos bonos, entonces podría transformar esos 4 ataques en más ataques. Estoy disparando a ciegas, pero sé que hay hechizos que te suman ataques, eso sí. Ahora sí, claro, vendría al fondo ahí una opción a la espada ogra. Por darte un ejemplo, el Spectral Doppelganger, ese es el hechizo que permite de que su lanzador pueda realizar, no me acuerdo cuántos eran, tengo el manual acá, no me acuerdo si era un... Son 2 de 6. 2 de 6 ataques, gracias, 2 de 6 ataques adicionales con el arma y los atributos que tienen, o sea, 2 de 6, imagínate, y con esa arma. Por eso, es factible, pero tampoco, no sé si por ejemplo, la espada ogra anda por ahí, son 10 puntos más y no es mucho más, claro, no es mucho peor. Aquí el pero son los puntos, 65 puntos es carito. Claro. Después tenemos otra que es la hoja de bronce, que por 50 puntos te da más 1 a la fuerza y menos 1 AP.
puntería múltiplos 2. Y si es que obtienes un 6, no permite tirar de salvación especial o regeneración. En el papel suena buena, pero el +1 a la fuerza y la baja y el poco AP no hace que probablemente te terminen salvando muchas salvaciones por armadura. Claro, que esa es muy específico. Es como para solo tratar de jugártela para los que tienen contra ejércitos que tienen mucha regeneración. Claro, que tengan poca. Claro, contra ejércitos con poca armadura quizás podría ser interesante. Contra los silvanos son buenos que tienen. Los silvanos tienen más regeneración y poca armadura. ¿Podría servir contra ellos? Contra silvanos quizás podría servir, sí. Es una buena. Y contra. Aproximación. Y tienen poca fuerza y resistencia. Claro, dijiste que era solo para regeneración, no para salvación especial. Para especial también. Demonios. Los demonios casi no tienen armadura y solo usan especial. Claro. Después tenemos la ira de Chen Yang por 45 puntos, +1 a la fuerza, -1 AP, Armor Bane 1 y tiene ataques flamígeros, ataques mágicos y no permite regeneración. Esta no permite regeneración siempre. La diferencia de la otra que es solo cuando te salen los 6 para herir. Esta yo creo que también muy en el fondo si querís jugar contra demonios, principalmente contra no muertos, yo creo que es un arma que quizás te pueda interesar. Pero que nuevamente el fondo es poca fuerza y es poco AP. Claro, tiene sus puntos débiles, pero igual ya veo un patrón aquí, porque ya lo habíamos visto creo en el último podcast con el primer Arcane Journal de Katai, y que se ve que está como que tiene muchas cosas, combos que pueden servir contra demonios. Al menos a mi visión siento que por ahí va la cosa y me parece igual interesante de que de alguna forma tratan de reflejar lo que es el trasfondo. Sí, el fondo trata de cómo de hablar un poco de su son la contraparte, tienen que al caos, tienen que tener la fuerza necesaria. Claro. Todo Katai se levantó para resistir al caos. Bueno, y si esas 3 primeras armas te da esa impresión, esta cuarta arma yo creo que te lo va a confirmar, porque la última espada es la espada de Nangao, que cuesta 35 puntos. Pensé que iba a decir, la espada mata demonios, una cosa así. No. Es la espada de Nangao, que cuesta 35 puntos, da 3 a la P, te da ataques mágicos y al portador le da odio a guerreros del caos. Ya, ahí está. Está bien. Pero viste, mira, las otras armas son contra demonios y esta arma es contra guerreros del caos, porque justo la que es contra guerreros del caos, que se caracterizan por tener buena armadura, es la que tiene AP3. Sí, pero va a terminar en personajes de fuerza 4, entonces son armas, yo creo que efectivamente como para quizás como batallas en particular, quizás algún combate más temático. Claro, pensado para son campaña. Interesantes para utilizarlas. No sé si es que las vayamos a ver en torneos, en listas de torneos, ¿ya? Claro, se supone que estos vienen a enfrentar a la hacedora de cadena, ¿se llama? ¿Fridal o no? Sí, creo que sí. Que tienen, la que tenía sitiado la ciudad. No sé si había un escenario por ahí que estaba relacionado con Fridal, ¿o no? Había un escenario en el libro de los Altos Elfos. Sí, cuando llega a tomarse la ciudad, como las costas. Así es. Y genera un bloqueo ahí. Ya. Por un momento pensé que también estaba Fridal como la villana dentro de los libros de Katai. Por lo menos en el primer Arcane Journal no la menciona. No sé si es que en este segundo en la flor de Jade haya más animosidad. Pasando a las armaduras mágicas, tenemos 2 armaduras mágicas. Está la armadura de Jade de Beichai, que esta sí ha hecho ruido. Son 40 puntos y es una armadura de placas que te da especial de 5 más y gana resistencia a la magia 2. Lo que hace ruido porque es una armadura que básicamente la pueden portar los... se me fue el nombre de los... ¿Los Chugengan? Resistencia a la magia 2. Los magistrados. Los magistrados. Entonces, básicamente es una armadura que te podría permitir darle especial y resistencia a la mágica a los globos. Al globo. Sí. Y resistencia a la magia 2 cuando la magia fue... Esto sería como... Claro, a esto te referías cuando estabas diciendo de que quizás estaba hecho antes del FAQ, porque considerando que después del FAQ la resistencia a la magia se vuelve mucho más relevante que de lo que era antes. En resistencia a la magia 2 es importante. Sí, entonces es un objeto que yo creo que sí suena interesante y que lo vaya a ver en en la linterna del magistrado probablemente va a estar muy, muy utilizado, porque al final, ¿qué es lo que puede dañar a la linterna? Es básicamente los proyectiles mágicos y los cañonazos, y con esto ya tenía una protección extra.
extra, claro. Una protección extra contra esas dos cosas. Disculpa, ¿cuántos puntos dijiste que costaba? 40 puntos. 40 puntos, tampoco es tan caro. Sí, claro. Sí. Está ahí intermedio. Yo no sé cuántos puntos máximos puede llevar los magistrados, por ejemplo. No sé si. Porque si uno dijera que llevan 50 puntos en ojos mágicos o si llevan 100. Los magistrados va a depender del tipo de magistrado que tome, porque en el fondo el Lord Magistrate puede llevar hasta 100 puntos y el estrategista puede llevar hasta 50. Ah, ya. Claro, pero un Lord Magistrado no. 40 puntos no está tanto, así que quieres combinar otra cosa. Tal vez hay algún otro objeto mágico que lo potencie. No conozco bien los objetos mágicos de Katai. Por eso este es un objeto que yo creo que se va a ver un poco más. Después tenemos el manto del cielo, que son 20 puntos que lo puede ser, lo puede usar infantería o caballería, así que básicamente queda un poco sujeto a que lo pueden utilizar solo los maestros de las puertas celestiales, que son como un poco los puertas de batalla del ejército. Y eso te da, mejora la armadura en 2 puntos, hasta un máximo de 2 a más, contra ataques de disparos no mágicos. Pero también tiene la regla de que no puedes unirte a unidades. Entonces, este objeto en verdad yo no entiendo cuál es la... Eso suena como... ¿Cuál es la...? Cowboy, así como para llevarlo suelto y que aguante un rato los disparos, pero yo no sé si... No conozco tan bien el modelo, si es que un modelo que valga la pena llevarlo suelto. No, pero lo vas a tener con una armadura de 2 más, pero suelto... O sea, y 2 no más sé si... solo contra los disparos. O sea, ni siquiera contra los proyectiles mágicos. Solo contra los disparos X. Contra ataques no mágicos, sí. Pues. O sea, un proyectil mágico te lo va a volar de... Entonces no es un objeto que suene muy... Suena quizás medio circunstancial, como para ciertas batallas donde sepas, el rival no lleva tantos magos, pero tiene muchos disparos, y yo quiero llevar a mi portaestandarte suelto, en vez de meterlo en una unidad, bueno, le pongo este objeto y listo, ahí lo puedo tener libremente paseándose. Hay muchos pero, así que si a alguien se le ocurre ahí que lo comente. Claro, muchos pero. Después vamos a los talismanes. En los talismanes tenemos el sigilo de humo y pólvora, 35 puntos, menos 1 a impactar contra disparos al portador y su unidad. Este es un objeto que podría ser útil para darle un poco más de defensa a tus tropas. Y después tenemos el plumas de vermellón, que por 25 puntos es un objeto común, así que puede ir uno por modelo, un solo uso, y puedes repetir cualquier tirada para fallada de impactar y o herir durante la fase de combate. Creo que este es parecido a lo que hace el Paymaster Coin, pero un poco mejor, porque también te permite repetir tiradas para herir, que yo creo que en el fondo es como lo puedes llevar con algún personaje y puedes utilizarlo cuando ya quieras como asegurar algún golpe o alguna ronda de combate quizás. Claro, estaba buscando a ver cuánto sale el Playmaster Coin. Es un objeto, es un talismán, ¿no es cierto? Para hacer la comparación, ya que lo nombraste, 25 puntos cuesta el Playmaster Coin, pero tiene un único uso. Sí, este también. Este también, claro. Sí, permite repetir las tiradas fallidas para impactar durante la fase de combate. No, este te permite impactar y o herir. Ya. Entonces, tiene ese beneficio extra, claro. Después tenemos 4 estandartes mágicos. El estandarte, el primero, el estandarte de la ira del dragón, 45 puntos, que la unidad gana ataques mágicos e impactos por carga 1. Este en el papel suena interesante como para ponérselo a los guerreros de Jade, o sea, a los lanceros de Jade, pero el problema, claro, de los lanceros de Jade es que tú, en general, como tienen la regla de que pueden atacar con la segunda fila, y además tienen la regla horda, es probable que no los lleves en unidades muy grandes. Entonces, por 45 puntos, ganar 4 impactos por carga, no sé si es de fuerza 4, no sé si es el mejor estándar. Claro. Como la invitación a crear una única unidad más grande. Claro, pero la querrían más ancha, entonces... Me quería más ancha y sería como obvio. O sea, tú la ves ancha y dices, bueno, esa es la que quiere cargarme, porque... Claro. Después, por 40 puntos, está el estandarte de Jade. Sería interesante que la unidad básicamente gana un bono a la resolución de combate de más 2. Es como un estandarte de guerra con un más 1. Ya, ese suena útil. Que ese podrías potenciarlo para potenciar a tus caballeros, a tus lanceros, si es que quieres asegurar ahí la guerra por los... Es que más encima estaba pensando en Katai, porque es un ejército muy defensivo, sobre todo por el lado de su infantería. Entonces, que tenga unos puntos extras para permitir aguantar ahí más no sé, con los bloques centrales de infantería, está re bueno. Sí, y el otro que también me gustó mucho es el sudario de Chiyama, que por 25 puntos la unidad gana miedo, y si ya tiene miedo, causa terror. Que creo que ahí el fondo para ciertas guerras de psicología, por 25 puntos no está de más como ganar estas reglas especiales. No, Chiyama contesta, o te dará terror. Gracias, el humor diferente. Ok.
Y el último estandarte es el estandarte de Cheng'un, 15 puntos, que básicamente la unidad enemiga que quiera aguantar y disparar o huir y disparar como reacciona a la carga, debe hacer un chequeo de liderazgo y si lo falla no puede hacerlo y debe solo mantener la posición. También un poquito circunstancial. Eso también medio circunstancial, pero igual puede servir contra ciertos ejércitos que utilizan mucho esa estrategia. Sí. El objeto encantado aquí es uno de los que más me gusta y una de las razones por la que digo que esto está como fue hecho prefab. Está el Jet Ring o anillo de chorro, como lo traduje. Son 30 puntos, es un objeto común, pero lo puede llevar uno por... O sea, solo puede llevar uno por modelo. O sea, un modelo solo puede llevar uno. Ya. Y permite que al portador lanzar el hechizo Unquiet Spirits de Nigromancia con un nivel de poder de 2. El Unquiet Spirits es un hechizo que, si mal no recuerdo, tiene dificultad 7 u 8, me parece que 8. Que si lo lanzas son 3 de 6 en impactos de fuerza 2 sin derecho a tirar de salvación por armadura y regeneración. Entonces, considerando... Ese hechizo se lo conozco, me lo han lanzado antes. Considerando que tiene poder de magia a nivel 2, con los cambios en el FAQ en la magia, te deja al fondo, básicamente hay que necesitar como alrededor de un 6 para poder pasar el hechizo, y que es un hechizo que, sobre todo contra caballería, es bastante bueno. Sí. Entonces este es un objeto también que suena bastante, a mí por lo menos me gustó. Después tenemos el León Dorado, 25 puntos, el portador puede repetir chequeos fallidos de pánico, miedo, reagrupación o terror. Este objeto yo veo que por esos 25 puntos prefiero mejor comprar el sudario de Chiyama y darle la regla miedo a la unidad que repetir chequeos. Aparte que hay otras unidades como los magistrados y los maestros de las puertas que te permiten repetir algunas tiradas de pánico o de reagrupación, entonces no le veo mucha utilidad a este objeto. Claro. Y después tenemos los fuegos de Nangao, que este también parece que ha hecho ruido. Es un objeto común, uno por modelo, cuesta 20 puntos, tiene un solo uso y es un arma de aliento con fuerza 4, AP2, ataques flamígeros y mágicos. Este básicamente es como, reclaman que es como, bueno, otra forma de ponerle otro disparo más a los globos para que... Claro, otro más. Oye, esa lámpara, ¿no? Fuerza 4. Y pensar Entonces- cómo la transportan en los barcos. Entonces, también los ataques flamígeros para mí son medio... Por lo menos en esta edición no lo he encontrado tanto útiles como en otras, pero nunca deja de ser, nunca deja de estar ahí, tener su forma de aliento bajo la manga. Y en objetos arcanos también tenemos 3 objetos arcanos. Tenemos la brújula de relojería, 50 puntos, que básicamente tú, en vez de dispersar el hechizo, bueno, este es como dice, como dejáis pasar el hechizo, pero al utilizar la brújula de relojería lo dispersa automáticamente, pero también dispersa todos los hechizos que hayan en juego que sean del tipo permanece en juego, tanto los amigos como enemigos. Los vórtices. Cada vez como que hace un borrón de hechizos Borrón y que cuenta. permanecen en juego. Está divertido ese training. Control Z. Después tenés el sello de Chin, que es uno por modelo, y el portador básicamente puede descartar 2 de sus hechizos generados y elegir los dos del saber. O sea, en vez de descartar un hechizo de los generados aleatoriamente para cambiarlo por uno de los saberes de tu mago, aquí puedes descartar 2 y elegir 2 de tu saber. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, los nigromantes cuando tú descartas un hechizo y eliges un hechizo del saber de la no muerte. Bueno, aquí tú puedes, en vez de descartar uno, descartas 2 y puedes cambiarlo por 2 hechizos de tu saber, ya sea del Yin o del Yang, no mezclarlo. Ah, ya, perfecto. Y el último es el pergamino de Wei Jing, que por 10 puntos el portador puede elegir un hechizo adicional a los de su nivel de magia, pero no puede lanzarlo más de los que ya tenga el nivel. Ahí también te dice, esa nota adicional es como la misma que vino en el FAQ, ¿cachai? Claro, Entonces, es innecesaria esa nota, No, pero por 10 puntos y sumar un básicamente- hechizo está bastante bien, me parece. sí, por eso que tienen en el Arcane Journal original de Katai, el primero, también tiene un objeto que es el Learned Feng Chibo, que básicamente también te permite sumar un hechizo más, pero por 15 puntos. O sea, hay O dos sea, hechizos dos hechizos que hacen lo mismo, pero uno es 5 objetos puntos muy más barato. parecidos. Sí. Ok, hay un tema ahí, Gisborto. Parece que no se comunicaron bien dos departamentos. Claro. En resumen, la lista de infamia de Katai no trae nuevas unidades, sí algunas reglas especiales que potencian la sinergia con las unidades de mercenarios, mejorando las armas de pólvora y potenciando las unidades básicas. Y hay algunos objetos mágicos que pueden ser bastante interesantes y otros que
que en verdad no aportan mucho. No aportan mucho. Sí, al fondo no creo que el Ejército de Infamia presente un nuevo estilo de juego con Katai, como una variante. Yo creo que básicamente viene a reforzar lo que básicamente un ejército un poco más defensivo y que los globos, las linternas hagan toda la pega. No, claro. Eso sería el Ejército de Infamia. ¿Hay algo más que trae el Arcane Journal como que tú quieras destacar? Sí, ahora viene lo que quizás lo más... o quizás particularmente yo encontré un poco más interesante, que es lo que viene sobre los terrenos. El Arcane Journal de Katai, como se prometió, traía nuevas reglas de terreno, ¿ya? Que te permite, en el fondo, como trae algunas tablas que te permiten hacer como la generación de terrenos de manera aleatoria. Y aparte de eso, te incorpora 2 nuevos tipos de terrenos que no están en el libro y que los podemos mencionar acá más o menos rápido. Lo primero son los terrenos lineales, ¿ya? Que básicamente son terrenos que cruzan el terreno de batalla. Se dividen en secciones de 12 pulgadas de largo y máximo 4 de pulgadas de ancho, si es que se considera si es un terreno lineal delgado, o entre 4 y 8 si es que es un terreno ancho. En cada una de estas secciones, cada sección de 12 pulgadas vale como uno de los terrenos que tú puedes tener del total del campo de batalla, ¿ya? Esto básicamente son, en otra forma, es básicamente ríos o caminos, ¿ya? Es una forma de explicar cómo se arma un río o cómo se hace un camino, ¿ya? Perfecto. Estas secciones pueden tener solo una curva de hasta 90 grados, si es que alguna vez encontráis un río que gire 90 grados. 90 grados, ¿ya? Y solo una bifurcación o empalme, ¿ya? En el fondo, si quieres hacer como alguna unión de ríos o dividirlos, ¿cachai? ¿Qué tan largo puede ser el río? Eso va a depender del tipo de río o camino que representan y del tamaño del campo de batalla. En el fondo, si es que el río cuenta como terreno peligroso o impasable, no puede medir más de la mitad del largo más ancho del campo de batalla. Por ejemplo, si tu lado largo mide 180 centímetros, si el río es peligroso o impasable, no puede medir más de 90 centímetros. Aunque le ponga unos puentes, por decirlo, o pasos. Aunque le pongas puentes o pasos. Pero si es terreno difícil o terreno abierto, básicamente podías hacer lo que quieras con el río. Sí. Sí, todos estos objetos lineales tienes que, para posicionarlos, deben partir de un borde del campo de batalla y deben terminar ya sea en otro borde del campo de batalla, terminar en otro terreno, como por ejemplo podría terminar en un lago, ¿cachai? O un camino que termine en un edificio, ¿cachai? O se pueden ir estrechando hasta que desaparezca, ¿ya? Sí, estos objetos, estos ríos o estos caminos lineales pueden ser atravesados por puentes ovados. Por cada 12 pulgadas de terreno lineal que tengas, puedes poner un puente ovado de 3 pulgadas de ancho. Si el objeto, o sea, si el terreno lineal es más largo, puedes agregar un segundo, o puedes decidir unirlo y hacer uno más ancho, ¿cachai? Los puentes cuentan como que si son terreno abierto, mientras que los vados cuentan como terreno difícil. Sí, hay una regla que tienen para el caso de los ríos, que es si el río toca los 2 bordes de la mesa, al fondo parte en un borde y termina en otro, tú tienes que elegir en qué sentido corre el agua en el río, ¿ya? Y si es que una unidad se encuentra al inicio de su fase de turno, con el 25% de sus miniaturas al interior de este río, tiene que hacer un chequeo de fuerza, ¿ya? Y si es que lo falla, se desplaza un de 3 pulgadas en el sentido del flujo del río. Básicamente como que te impulsa el río eso está aguas abajo. Eso está entretenido igual. Hasta si alguien es ingenioso podría usarlo de una manera estratégica. Podría ser, sí, podría sacarte ahí la redirectora del camino. Claro. Y también, para el caso de los caminos, la regla del camino es que si una unidad inicia y termina su movimiento con un 50% de sus miniaturas dentro del camino y no la abandona en ningún momento, puede moverse un de 3 pulgadas adicionales a lo que se mueve habitualmente. No es que cambie el atributo de movimiento, sino que le suma un de 3 pulgadas a su movimiento. O sea, todos los enanos en los caminos. Exactamente. Y no muertos. Y no muertos. No. A mí personalmente me gustan harto los ríos. De repente son, quizás para el tema de juego pueden ser un poco cachos, pero creo que son entretenidos como tanto visualmente y como por concepto. Entonces creo que para muchas batallas amistosas o de caso que se hayan incorporado nuevamente reglas para jugar con este tipo de elementos, como los ríos y como los edificios que vienen ahora a continuación. A ver cómo son los edificios. Sí, porque si algo que había traído de Old World, a diferencia de octava edición, es que hasta el momento los edificios eran solo objetos
pasable, no tenía ninguna mayor diferencia, pero ahora sí con este Arcane Journal trae nuevas reglas para hacer edificios ocupables, ¿ya? Para que un edificio sea ocupable debe por lo menos sí tener 4 pulgadas de ancho, ¿ya? En su punto más ancho. Estos pueden ser ocupados por unidades de infantería con potencia de unidad de 20 o menos, y para ocuparlo debes tocar la base del edificio durante la fase de resto de movimiento. Una unidad dentro del edificio tiene 360 grados de visión y puede trazar en línea de visión sobre o a través de unidades. Mientras la unidad esté dentro de este edificio no puede declarar una carga. Hasta ahí para mí me parece bastante lógico, y limita el ingreso a los edificios solo edificio y limita el tamaño a 20, a potencia de unidad de 20 para que no te vengan, no sé, 80 goblins dentro de un edificio. Claro, para que tenga cierta lógica igual. Una unidad puede dejar un edificio durante la fase del resto de movimiento o haciendo un movimiento de persecución o follow-up, ¿ya? Solo debe volver a colocar la unidad de manera que al menos un modelo tenga su peana en contacto con la base del edificio. Aquí yo creo que dejaron un poco abierto la regla de la salida del edificio porque no especifica mucho el fondo. Por ejemplo, dice que solo tienes que tener un modelo en contacto con la base del edificio, entonces los podríais sacar en línea de conga y hacer algo extraño ahí con 20 monos ahí que de repente aparezcan en fila. Claro, tú dices que debería haber puesto algún límite, como decir que pueden salir pero con máximo su característica. Yo creo que queda un poco abierto, que se podría... Claro, yo asumiría que no puedes pasarte de la característica de movimiento. Claro. Pero ahí lo he dejado un poco abierto, entonces se podría prestar para que alguien trate de abusar un poco de la regla, o trate de... Tú sabes, los jugadores que le buscan algún recurso adicional. Bueno, y cuando la unidad sale, su movimiento termina en ese instante. Entonces, por ejemplo, si es que a ti te carga una unidad de... No sé, tú estás en el edificio, te carga una unidad, tú ganas el combate, la unidad sale huyendo, tú si quieres perseguir o follow up, tú sales del edificio, pero no te mueves, quedas en contacto con el edificio. Entonces, básicamente, si la unidad que huyó más, no la vas a poder... No es que tú salgas y ahí lances el movimiento de persecución. No, claro. ¿Cachai? Entonces ahí también se podría generar estas situaciones que uno diga, bueno, pero lo saco en línea de con y llego a tu otra unidad porque huyó, ¿cachai? Entonces ahí, no sé. Sí, pero igual se toma... O sea, dice que es un movimiento, no dice que es un movimiento de carga, ¿no? Así que aunque entre en contacto con otro rival, no se considera una carga. No escuché lo último, disculpa. Que es un movimiento. Dice que es un movimiento lo que haces, no es un movimiento de carga. Así que aunque lo saques, por ejemplo, quieres abusar, lo sacas en línea de conga para entrar en contacto con otro rival, no podrías, porque no es un movimiento de carga. No, pero ojo, porque tú puedes salir del edificio en la fase resto de movimiento o haciendo un movimiento de persecución o seguir. Eso es lo que voy. Para el caso de la persecución, si es que tú ganas el combate y persigues. Entiendo. Sí, ahí, bueno, para que lo tengan claro. Si van a jugar, dejen esas cosas claras antes. Yo digo que tienen que salir, que si salen no pueden salir más allá de su característica de movimiento, dirías. Sí, o tienen que salir con el mínimo de fila o salir en la misma formación que entraron, no sé. Claro, no sé. Habrá que organizarse. Otra regla es que una unidad que esté dentro de un edificio no se mueve. Si es que una unidad falla un chequeo de pánico y huye y tiene que huir estando dentro del edificio, no se mueve, o sea, se queda dentro del edificio y debe reorganizar de manera normal, pero se considera que están básicamente como que están huyendo dentro del edificio, dentro de la casa, ¿cachai? No sé si me explico. O sea, básicamente si sufre pánico, se ponen a correr, se esconden ahí dentro debajo de los muebles claro, y después tienes que reorganizar y hacer todas las cosas como que si estén ahí, pero la unidad no sale del edificio, ¿ya? Ya, perfecto. Otra regla es que si tú quieres disparar desde el edificio, el 50% de los modelos pueden hacerlo. En el fondo, si tienes 20 miniaturas, 10 van a poder disparar y tienen ángulo de visión de 360. Y si te disparan desde afuera hacia el edificio, se considera que la unidad tiene cobertura completa. Si el ataque desde afuera es un ataque con plantilla, todas las unidades de la unidad se arriesgan a ser golpeadas, pero son golpeadas con un 5 más en vez de un 4 más habitual. Entonces, por ejemplo, para peanas chicas, por ejemplo, si tú le tiras un vórtice o algún ataque con peana chica, pues que generalmente tienen un total de... Voy a agarrar como 9 modelos. Aquí podría agarrar a los 20, pero los impactas con un 5 más en vez del 4 más habitual. Y también pasa que si le disparan al edificio con un cañón, la unidad sufre un de 3 impactos de fuerza 4 con AP.
P1. Básicamente como que el edificio les da cobertura a los que están resguardados en la unidad. Ya, perfecto. Y para terminar con el tema de los edificios para el combate cuerpo a cuerpo, bueno, si vaya a cargar obviamente semillas hasta el edificio, y las unidades se consideran en formación de hostigadores, y debes elegir solo 5 miniaturas por lado que van a estar en el fighting rank. El edificio que está dentro, la unidad que está ocupando el edificio no puede retroceder en buen orden, no ceder terreno, solo mantiene el lugar, y si es que llega a huir, como no tiene dónde huir, es destruida automáticamente, y la unidad ganadora puede elegir si ocupa o no el edificio. Interesante la regla, me gusta porque le da dinamismo y pone esa capa, porque se supone que si estáis atacando o asediando, que es donde probablemente van a enfrentarse, te amplía pues como para dar esas batallas por pasos, ¿cachai? Como ya, batalla, retroceden a la ciudad, asediáis, rompís las murallas, enfrentáis dentro de la ciudad o en las afueras. Está entrete como todo ese sistema. Sí, yo extraño algunas cosas, como por ejemplo, bueno, el caso del cañonazo, o en el fondo como alguna regla quizás para destruir escenografía, que probablemente, bueno, yo estoy seguro que en alguna card journal van a venir reglas de asedio, que es como parte de la vida de jugar juegos de fantasy. También, de hecho, cuando leía la regla de edificio estaba pensando en las reglas de asedio que habíamos pensado con Cayo para la campaña, y creo que no están muy lejos de algunas cosas que hicimos, de las reglas que pusimos, Cayo. Vamos a tener que pulirlas ahí y compartirlas por si alguien las quiere utilizar. Sí, así que bueno, es una nueva variante también. Yo creo que también probablemente, no sé si se vea mucho en torneos, pero sí sí, una variante entretenida para juegos amistosos o temáticos ya metidos en alguna campaña narrativa o cosas así. A mí lo que me gustó fue el tema del río. Me encantó eso de que tienes que decidir hacia qué lado empuja el río y que te empuja la unidad. Y bueno, lo de los caminos. Me gusta que tengan mucho sentido con cómo debería ser. Sí, a mí me gusta, y aparte, bueno, visualmente creo que en el campo de batalla los caminos y los ríos en particular se ven hermosos cuando están pulidos. Le dan un toque sí. Extra a la campaña. Y las casas, claro, por el tema de los edificios, claro. Salvo esa regla, esos vacíos legales que comentamos, me parece también re interesante. Sí. Ahí yo le iba a preguntar, ¿ustedes son de escenografía 3D, 2D o 5D, como estaba escuchando que también existe? 3D. El 5D no sé cuál es el 5D, pero 3D. La dimensión y todo. El 5D es básicamente tener la escenografía plana, pero con cosas que puedas ir desmontando para cuando como los bosques, para que los no puedan ir moviéndose sin dificultad. Ya. Yo me imaginaba como esas escenografías que hace el Aldo, que se iluminan mientras se están quemando. Yo pensaba esos que ponen que ponen un fondo así con el cielo hacia atrás. No, pero 5D así que se van desmontando, sí, yo creo que está bien. Es como una combinación entre el 3D y lo práctico, porque en verdad, claro, es como cuando pasa en un bosque, obviamente los modelos no van a pasar entre medio de cada árbol, así sirve sacar los árboles cuando estás metiendo la unidad dentro. Sí, bueno, ya para terminar con lo del Arcane Journal, aparte de estas dos tipos de escenografía, vienen 2 tablas para generar terrenos como temáticos de ciertas áreas del imperio. Hay una tabla para el terreno, para lo que es las Westerland, como las tierras desiertas, y para las Shadowlands, ¿ya? Que ahí básicamente tú tiras 2d6 y te van saliendo en distintos tipos de terrenos con algunas reglas especiales en cada uno, que son variantes un poco de los bosques, las colinas, los ríos que ya conocemos, como que están algunas bien entretenidas. Por ejemplo, tenéis como algunos abismos, tienes fosos sin fondo. Pero detalla, por favor, detalla eso. Estuve esperando este momento. ¿Cómo estamos con el reloj? Detalle hasta ahí nomás, porque igual tenemos que seguir avanzando con el último tema. Pero les voy a... Mira, las más interesantes, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en las Shadowlands están las piedras verticales, que cuenta como que es una especie de bosque, que cuenta como terreno difícil, sobre las cuales no se puede trazar una línea de visión. Según yo entiendo, en esta tú no puedes trazar ninguna línea de visión. O sea, incluso si tú estás dentro de estas piedras verticales, no podrías ver hacia afuera y ellos no te podrían ver hacia adentro. Tienes el abismo, que es un terreno lineal impasable, que básicamente es impasable. Es como que hay un abismo
abismo, básicamente. Entonces solo puedes cruzarlo por medio de puente. Hay algunas colinas que una de sus pendientes tienen terreno, cuentan con la regla, ya sea terreno peligroso, difícil y cosas así, que en fondo pueden revisar ahí las tablas que te permiten, si tú quieres decir, bueno, vamos a jugar una batalla en Quested Land, tiráis aquí la escenografía y bueno, y si quieres armarte una colección de escenografías, aquí tienes hartas ideas. Ojalá que después vayan saliendo así también tablas para generar terreno un poco más conocido, no sé, como las tierras de Ultuan, los bosques de Loren, o qué sé yo, ¿cachai? Las cuevas de los Skaven. El Dragwall. Exacto. Así que eso con el Arcane Journal, muchachos. Bueno, interesante lo del Arcane Journal. Claramente pone, o sea, yo en resumen lo que veo es que hay muchas cosas que están pensadas para campaña. Yo insisto que está pensado para un elemento así más que para torneos, más para juegos amistosos o juegos como con trasfondo. Así que igual está interesante porque hay muchos elementos que agregan más trasfondo también, o están pensados mucho en trasfondo para contar historias a través del juego. Así que me agrada mucho también eso de que no esté solo pensado todo en el área 100% competitiva. Pero bueno, hablando de competencias, vamos a pasar a nuestro último tema de este capítulo del podcast, que se trata de lo que fue el torneo Nova Open 2025 y los resultados de su competencia individual. ¿De qué se trata este torneo? Les paso a contar. Este es un torneo que se realizó entre el 30 y el 31 de agosto. Duró un fin de semana, un sábado, domingo, y reunió alrededor de 100 jugadores que jugaban con sus ejércitos de Old World, utilizando las reglas de Matched Blade Guide y con ejércitos de 2000 puntos. Esto se jugó en Washington, Distrito de Columbia. Cada jugador jugaba 5 rondas. De esas 5 rondas se sacaba un puntaje relacionado con si es que ganaban, empataban o perdían, además de los puntajes relacionados con resolución de batalla, etcétera, que eso puede hacer algunas diferencias. Y les paso a contar cuáles fueron los cinco posiciones que les puede parecer interesantes para los que les gusta los análisis y tratar de ver, cuáles son los mejores ejércitos, los que están llevándola en este momento. Así que partimos primero con el quinto lugar, que se le dio Egbert Stork, con el ejército de Bretonia. Él estaba utilizando esta variante de Bretonia que se llama la Cruzada Errante, Errantry Crusade en inglés. Este jugador logró 4 victorias y una derrota contra Guerreros del Caos. Ustedes se preguntarán porque en un momento Bretonia era lo máximo. Bretonia está ganando todo, pero parece aquí encontrar algunos puntos débiles. Esta lista del Caos era una de las listas que no está dentro de los 5 primeros, ya adelanto eso, pero una lista que se caracterizaba por tener 2 dragones en la lista. Así es. Bueno, algo que llama la atención sobre la lista utilizada por Egbert es que no es el común de las listas metas que estaban usando Bretonia, que se caracterizaban por llevar muchas unidades de Pegaso, sino que es una lista que tiene un estilo que uno podría decir que es una lista común de Bretonia, que no estaba sobrecargada en ese sentido. Esta lista básicamente tenía una única unidad de caballeros de Pegaso, acompañado por algunos caballeros e incluso una unidad de campesinos. También llama la atención de que usó el ejército de infamia de la Cruzada Errante, como les comentaba, en vez de la lista de exiliados, que era un ejército de infamia que se está usando mucho por Bretonia y que parece que está dando buenos resultados. Así que era como el favorito. Exacto, entonces es como que uno dijera, se saltó todo el meta de Bretonia y utilizó una lista muy de Bretonia común y corriente, donde hay campesinos, hay una unidad de Pegaso, y le fue bastante bien con esa lista. Un dato, dicen que con la virtud de los caballeros impetuosos podía realizar cargas de 23 hasta 26 pulgadas con los Pegasos. Ese parece que es un combo, no lo he podido revisar a fondo, pero para que le echen ahí un ojito. Pero, ¿cuál fue? Es raro porque el fondo, para poder declarar la carga con sacada de los, tú le sumarías 9 pulgadas al movimiento base, que yo creo que un caballo Pegaso será 9. Entonces, como que sobre 18 no podrías declarar una carga. Claro, es que no conozco bien la regla caballero impetuoso. No sé si es que le sumará. Si habrá una regla ahí que esté con este ejército de la infamia que
envié eso. Por eso, como digo, no tuve la oportunidad de revisarlo a fondo, pero vale la pena echarle un vistazo ahí a qué se refiere esto. Igual saqué información de algunos reportes que encontré, algunos videos y algunos artículos de Bell of Lost Souls donde explican un poquito estas cosas. ¿Cuál dicen que fue el punto débil? Los dragones. Que parece que los dragones podrían ser un punto débil para Bretonia, pero más que allá que son los dragones, algo que le hace mucho daño son los golpetazos. Parece que ese es uno de los factores que puede estar afectando a los bretonianos. No lo sé, me dirán, los jugadores bretonianos pueden comentarlo ahí en el video. No sé qué piensan ustedes, chicos. Sí, bueno, uno de los temas que tiene Bretonia, el fondo, aparte, la armadura, la especial, entonces el poder saltar todo eso con el golpetazo, yo creo que efectivamente le hace harto daño, considerando que también las unidades de caballeros en general son unidades más chicas. Yo también pensaba que quizás el hecho de que esté utilizando esta lista de errantes más que de exiliados, que pueda ir un poco de la mano por el tema del Matched Play Guide, el fondo de que quizás como algo que le dé más juego con las infanterías, con las unidades básicas, que le permitan como capturar objetos secundarios, me imagino. Busca, claro, quizás a mí por eso me hace sentido el tema de los campesinos también, para ir a capturar los objetivos. Claro. Pero bien, o sea, bueno, y me gusta eso de que se presenten nuevas listas, que hayan jugadores que presenten nuevas formas de jugar y que tengan buenos resultados. Quiere decir que, en fondo, a mi parecer, mientras más variados sean las listas que sean competitivas, creo que le da un mejor sabor al juego. Más variedad, más entretenido. Yo quiero destacar el espíritu del jugador, Egbert, porque vi unas fotos del jugador y él estaba vestido como caballero cruzado. Llevaba su bandeja donde iba trasladando a su ejército, y en la bandeja no solo había una torre como bretoniana, sino también llevaba un cáliz junto a todo su ejército. Yo creo que la dama lo favoreció también. Sí, era aura. Pero eso es otra... Me encantó la performance. Yo vi la foto y me encantó. Bueno, ahora pasemos al cuarto lugar. El cuarto lugar se lo llevó Zach Thompson. Y ¿saben qué ejército estaba usando? Orcos y goblins. Este jugador sí, lo lancé directamente para ti, Dago. Este jugador logró 3 victorias y 2 empates. Algo llamativo que bueno, empiezo a adelantar acá. De uno de sus empates fue contra Katai. Está revisando ¿La regla? La regla de los cruzados errantes. Y claro, y tiene una regla que una unidad como Crusader Seal, que una unidad con esta regla especial aumenta su rango máximo de carga por 1 pulgada, y cuando hace una tirada de carga suma +1 a su resultado. Aparte que con esta regla ganan la regla impetuoso, así que ya. Ahí habría que ver la suma, pero sí tienen algunos modificadores que la alargan, claro, le aumentan la distancia. Bueno, gracias por la aclaración. Volviendo al ejército de los orcos y goblins, algo que cosas que llaman la atención de su lista. No llevaba un wyvern, una serpiente alada. Su ejército consistía en 3 unidades de 30 goblins nocturnos con 3 fanáticos cada una. O sea, ya van notando ahí para dónde está sobrecargado. Además de eso, llevaba una unidad de orcos negros, 2 lanzapinchos, 2 lanzagoblins y 2... aquí, Dago, quizás tú me puedas ayudar. Rock Lovers. Lanzapiedras. Lanzarrocas, claro. Y además de una unidad de 7 jabalís. Se dice, adelanta algunas cosas al tiro para comentar aquí esta lista. Dentro de los primeros lugares está Katai. Katai ya llegó con todo. Yo creo que no es gran sorpresa para muchos. ¿Por qué me la atención? Porque esta es una de las listas que logró empatar contra Katai. Y se dice que ¿qué le sirvió contra Katai? Los disparos a largas distancias con heridas múltiples. Por eso, en este caso, los lanzarrocas, lanzagoblin, lanzapincho, etcétera, eso le pudo servir mucho contra las linternas, que son el tema de Katai, que muchos dicen que están un poquito sobrepasadas. Claro, porque básicamente lo que no tienen las linternas es especiales o cosas contra las heridas múltiples, que es lo que viene a arreglar el objeto mágico del libro de infamia. Claro, no, y es la gracia que justamente de que las linternas son escurridizas para perseguirla cuerpo a cuerpo. De agarrar. Exactamente. Entonces, contra disparos ya es más fácil agarrarlo en ese sentido. Ahora pasamos a lo que fue el tercer lugar. Phil Carl, que
fue con el ejército de reyes funerarios de Khemri. Obtuvo 4 victorias y una derrota contra Katai. Su ejército consistía en 2 necroesfinges, 5 stalkers. No me acuerdo la traducción de stalkers de Khemri, a ver si es que me ayudan con eso. Pero bueno, 5 stalkers que estaban en modo emboscador, 2 arqueros esqueletos, una unidad de 5 carros y el resto en 3 héroes, un rey funerario en dragón y un gran sacerdote en dragón. Aquí tenemos otra lista de Khemri, otra lista con 2 dragones. En este caso la gracia era la combinación de 2 dragones no muertos más el trabajo que se hace con las 2 necroesfinges, que también son criaturas monstruosas. ¿Cuál es la gracia de...? Los Stalkers son los acechadores sepulcrales, que son estas como serpientes pero que tienen manos y cabeza. Eso no sé si te acordás que son como que tienen como una máscara. Claro. Bueno, ¿cómo se dice que utilizó esta lista? Principalmente la gran fuerza estaba en la combinación entre los 2 dragones y las necroesfinges. Los dragones resultaron ser bastante duros porque son dragones no muertos, así que cada vez que sufrían una herida, ¿qué hacían? Sebastián, ¿puedes decirnos qué hacían? La recuperamos. La recuperan, exactamente. Así que esa combinación de los 2 dragones más las necroesfinges, imagínate lanzando esos 4 todos juntos por un flanco, por ejemplo, hacen bastante daño. Recuerda que las necroesfinges pueden volar también, así que tiene mucho monstruo volador junto. Sí, yo creo que con algo de suerte también, si te toca, logras trabajar la necroesfinge con alguno de los globos y te sale el golpe letal heroico, pues bajarlo de una. Bueno, con algo de suerte, pero contra el ejército que perdió fue contra Katai, el único contra que perdió. Claro, pero tenía algo con que tratar de darle, o sea, o por último de mantenerla a raya, que sea, no sé. Claro. Y ahora vamos a el segundo lugar. El segundo lugar se lo llevó Kevin Morgan con el ejército Katai. Él logró 4 victorias y un empate, que fue el empate contra el ejército de los orcos. Él encontró ahí la clave quizás para complicarle las cosas a los ejércitos katayanos. Disparen a la cosa que flota. Claro. ¿Y están como los informes de batalla o están solo los resultados? No están los informes de batalla. Están las listas. Están las listas disponibles y están... y bueno, Velos Love Souls, donde me hace estos pequeños resúmenes, pero básicamente es lo que les estoy diciendo ahora. La traducción un poco... El resumen, pero no es la traducción literal, pero un resumen un poco... Y en All War Rankings están todos los resultados. Están los resultados y ahí están algunas de las listas y bueno, de muchos más allá. Bueno, la lista de Kevin Morgan de Katai utilizaba 3 cañones katayanos, 3 linternas, una unidad de lanzas de Jade, en modo emboscador, 27 guerreros de Jade y usaba 2 personajes, un señor magistrado en linterna y un señor Chugengan, mago nivel 3. Como ya pueden ver, hay 3 linternas más el señor magistrado en linterna, así que habían 4 linternas en mesa. Muchos dicen que era el momento que se estaba esperando porque antes de eso, como Katai estaba muy nuevo, entonces por tema de stock, por tema de dinero, parece que no se habían visto muchas linternas porque tenías que traer la linterna pintada, armada, etcétera. Hasta que ocurrió, claro, alguien que finalmente puso las 4 pintadas, armadas y la utilizó en este torneo. Algo interesante también es este Chugengan que llevaba el objeto mágico de Katai que se llama la sabiduría del rey mono. No sé si conoces ese objeto mágico, Seba. Son 75 puntos que deja al personaje con fuerza 10, AP 4, heridas múltiples 1 de 3 y atacar último. Sí, el arma que estaba... Claro, es bastante potente esa arma, sobre todo para enfrentarse como... un arma que está pensada también para enfrentarse a monstruos, pensando a los dragones, rivales. Sí, por lo menos es disuasiva al fondo, de que no te va a acercar como tan fácilmente. Tan confiado, claro. Exacto. Y bueno, la clave de su lista es que eran muchas linternas muy difíciles de atrapar. Así que, y todos sabemos, y la combinación de las linternas con los 3 cañones, bueno, el resultado con 4 victorias y un empate, o sea, salió invicto. Y finalmente nos vamos a lo que fue el primer lugar, que se lo lleva Andrea Nini. Y la lista de Andrea Nini
Nini es con Katai. Así es. Katai se llevó el primer y el segundo lugar. Oye, ¿el anterior empató fue el que empató con los orcos y goblins? ¿O? El anterior empató contra los orcos y goblins. Y esto es lo curioso porque Andrea Nini, que también usa Katai, una lista... Lo llamativo es que su lista es bastante diferente a la lista de Kevin Morgan del segundo lugar. Y ya vamos a entrar en eso. Pero el primer lugar también obtuvo 4 victorias y obtuvo también un empate. Y su empate fue contra esta lista de guerreros del caos que tenía dos dragones. Que esa lista no terminó dentro de los primeros 5 lugares, pero sí le causó problemas a Bretonia y al ganador de Katai. En la lista de Andrea Nini tenía 2 unidades de 8 jinetes lanza en modo emboscador, 10 guerreros Jade, 3 unidades katayanos con ogros cada una, a diferencia del otro. El otro jugador no tenía ogros, tenía los 3 cañones con ogros, una linterna y un magistral linterna. O sea, aquí vean solo 2 linternas en vez de 4. Y tenía 2 Shugengan, uno que era un general nivel 1 de magia y el otro nivel 4. Y el que tenía nivel 4 andaba con este objeto de la sabiduría del rey mono, o como se dice en inglés, del Monkey Wisdom. Oye, la lista de 2 dragones creo que terminó 13, si no me equivoco. Mira tú, 13, pero le ganó a los top 5, a 2 de los top 5. El empate, sacó el empate, ¿no? O sea, perdón, le sacó el empate, solo le ganó al de Bretonia, pero sí le sacó el empate. Sí. Pero ya se decía como que sacarle el empate a Katai, que venía bastante duro. No es menor. De hecho, si no me equivoco, Andrea Nini, su primer combate de las 5 rondas fue contra Guerreros del Caos, entonces él partió empatando y después ganó el resto. Y bueno, una curiosidad de esta lista es que su mago nivel 4, que iba con ilusionismo, se volvía bastante poderoso porque uno de los hechizos que estaba lanzando mucho era el Spectral Doppelganger, y al sumar los ataques combinado con el Monkey King Wisdom se volvía letal. Muchos ataques de fuerza 10 con heridas múltiples y AP4, o sea, hacía picadillo a cualquier modo con eso. Y él fue con 2 Shugengan. Claro, un nivel 1 y el nivel 4, pero el nivel 4 el que lleva esta arma superpoderosa con el Spectral Doppelganger, ahí hizo el combo para hacer muchos ataques de mucha fuerza. Claro, pero también por la regla del Mastery of the Elemental Winds, si tú tienes a 2 magos con esta regla 6 pulgadas, le puedes sumar más 1 a tu tirada para lanzar magia. Entonces probablemente, me imagino, quizás lo habrá traído ahí un poquito, algo cerca para que estén ahí y asegurarse que el hechizo salga, claro. Y otra clave también de su lista era que al tener tantos cañones con ogros, se podía asegurar que en algún momento, como es una regla que se utiliza solo una vez en el juego, se podía asegurar que en algún momento podía repetir dados de artillería o disparar 2 veces. O disparar 2 veces. O sea, imagínate, si él quisiera, en un solo turno, podía disparar sus 3 cañones. Podría tirar 3 cañones a los 2 dragones del campo. Exacto, o sea, muchos cañones en un solo turno, si que quisiera utilizarlo en ese momento. Entonces, combinado también, obviamente, con el tema de las linternas, que obviamente eso ayuda mucho a los cañones para dirigir los disparos y bueno, todas las cosas que traen las linternas. Pero lo que parece interesante sí es eso, como las variaciones que hay entre estas 2 listas. La de Kevin Morgan, que es la del segundo lugar, quedó segundo, pero por poquitos puntos. O sea, Andrea Nini le ganó, pero solo porque quizás hizo más baja puntos de victoria. Claro, no estoy seguro si fue por más puntos de victoria o porque haber conseguido más objetivos, no lo tengo bien claro. Podría ser lo segundo también, porque claro, el otro va a poner tantas linternas, colocas menos unidades que puedan puntear o que puedan capturar objetivos. Pero bueno, esos serían los top 5 y algunas pequeñas reflexiones que también vi, que saqué de la lista que encontré. Es, bueno, de que Katai, al parecer, Katai la está rompiendo hasta ahora. Está bastante duro, un hueso duro de roer. Habrá que ver si es que Games Workshop le pega algún ajuste, pero igual bueno, todos saben que de repente Games Workshop hace eso, que es para incentivar a la gente a comprar la nueva facción y que después se ajusta. Así que habrá que estar ahí un tiempo con eso. Y sería interesante saber si hubo alguna lista de Katai que haya ido con poca linterna o con una y cómo le fue, como para saber si son solo las linternas o hay algo más. Tú dices así como en otras posiciones. Claro. Mira, así buscando rápidamente la lista, yo veo que hubo 12 jugadores que fueron con Katai. No, perdón, nada que ver. Nada que ver. Estaba buscando en otro lado. Bueno, después aquí está. Aquí sí. Ya, me confundí de página, así que está
a ver, fueron 3 listas con Katai, perdón. Fueron 3 listas con Katai. Salvo fuera de la primera y segundo lugar, la otra lista quedó en lugar 19. Ya, aquí tengo la lista 19. De hecho, eso estaba revisando. Anthony Damron. Y Anthony no lleva... tuvo la mala idea de ir solo con una linterna. Una sola... esto deja claro dónde está el fuerte de Katai, ¿no es cierto? Porque es demasiado, ¿no es cierto? Sí, fue con un centinela, eso sí, pero fue solo con una linterna. Y bueno, y también lo que he visto, a mí, revisando el libro de Katai, me sonaba más interesante la batería de cohetes, pero parece que es más... Hay predilección por el cañón más que por el otro arma. Sí, y parece que el ogro es muy bueno eso de poder repetir las habilidades que da el ogro, además que no son aparentemente por tantos puntos, así que... O sea, por 30 puntos como un campeón. Y bueno, otra más que rentable. Otra cosa que estuve revisando de que de los ejércitos Legacy, a quien le fue mejor fue a Reinos Ogros. Fue el que quedó en una posición más arriba. Si no me equivoco... Sexto. Quedó sexto. Sí, a mí sí hay algo que me llamó la atención fue ver ahí en el sexto lugar, casi entre los primeros 5 a Reinos Ogros, que uno dice que con los FAQ y con las reglas no es un ejército que se vea favorecido por ningún lado, y me llamó la atención de esta posición. Ahora la lista también fue con 2 armas de 2 cañones. Es una lista como de disparo a largo rango, ¿no? Y con heridas múltiples. Sí, o sea, los 2 cañones, la caballería y muchas básicas probablemente para todo el objetivo, y bueno, y siempre el tiranio en el Cuernos Petro. Claro. Y el otro... Pero bien por él. Y el otro ejército Legacy, que fue después del sexto lugar, y que podríamos decir que también está dentro de los que están más arriba, que fue el que acabó 11º lugar, con 3 victorias, un empate y una derrota, que fueron los Condes Vampiros. Aunque los Condes Vampiros ha dicho que los Condes Vampiros igual ha sido de los ejércitos Legacy que ha mejorado con los FAQ, sobre todo por el tema, y combinado con los Matched Blade Guy, porque es un ejército que con esto de a la defensiva sumar más filas, se combina muy bien con los ejércitos que puedan aguantar objetivos, y en ese caso los no muertos son muy buenos aguantando objetivos. Sí, en eso es raro que en general habían estado en posiciones más altas, pero... Sí, yo esperaba que hubiese estado un poco más alto, pero bueno, también existe también el factor de jugador, dados, etcétera. Hay un montón de factores entre medio. Se dice que en el NOA igual van jugadores que son de alto nivel, que ya llevan una larga trayectoria, y bueno, dentro de los lugares más bajos, por así decirlo, fue los Lobos del Mar. Oye, un comentario para el vampiro que quedó 11, curiosamente no es una lista de gritos, o que era como el meta que estaban utilizando los vampiros mucho, spam de gritos, no. Bueno, quizás por eso quedó 11. Es que hay otras que terminan peor. Así que eso fue un poco en resumen lo que fue la jornada del torneo del Nova Open, y algunas de las reflexiones que se pueden sacar. Se sabe, bueno, Games Workshop sacó una lista también de los eventos, que aprovecho de comentar, de los próximos eventos que se vienen para septiembre y noviembre de 2025. Y después de esto del Nova Open, algo que hay que estar echando un ojo sería dentro del 26 y 28 de septiembre, que se viene el London GT o Grand Narrative UK. Después viene Las Vegas Open el 2 y 5 de octubre. Las Vegas Open creo que se caracteriza porque de repente hacen lanzamientos y cosas así. Luego el New York Comic Con el 9 y el 12 de octubre. PAX Aus el 10 y el 12 de octubre. París Wargame Expo 18 y 19 de octubre. Spiel Essen el 23 y 26 de octubre. GT Talavera, esto en España, el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Y el WSW y Grand Narrative el 6 y 9 de noviembre. Estos son eventos generales. No sé si todos cubren The Old World, pero hay que estar echando un ojo a ver qué cosas van a salir por ahí. Posiblemente nuevos lanzamientos. Además que pronto también se viene lo que sería el Warhammer Day, donde también se espera que salgan algunas cositas. Algo para Navidad. Yo creo que, bueno, me tinca en el de Las Vegas, puede ser que, porque un evento como bastante grande, entonces puede ser que ahí ojalá tengamos alguna novedad. Pues. Sí, el año pasado en Las Vegas Open salieron algunos lanzamientos, si no mal recuerdo, algunos lanzamientos importantes. Fue en Las Vegas cuando salió
cuando dijeron que iba a salir Katai. Claro. Sí, así que ojalá digan Kislev. Kislev. Ojalá. Oye, del torneo y un poco también de lo que pude ver en el torneo que tuvimos acá, en nuestro más humilde torneo también acá en Chile, que los dragones creo que todavía no están tan obsoletos como alguien hubiese pensado que lo iba a dejar para el meta. Para nada. O sea, bajaron, siendo... ya no son tan, o sea, ya no son de que los pones y ganas inmediatamente, pero no están y bueno, creo que hay mucha gente que también ya está optando por salir con con un par de máquinas de guerra para poder tener alguna defensa contra las listas de Katai. Y bueno, y también dragones. Se usa un cañonazo también, algo ayuda contra el dragón. Aquí no hemos tenido la suerte, todavía no he tenido la suerte de jugar contra Katai o con Katai, así que a ver, pero probablemente en algún momento van a empar, ya hay harta gente armando, así que probablemente van a empezar a aparecer ahí. Los modelos están a la venta. Hay que ver ahí quiénes son los primeros, quién va a ser el primero que va a salir con su lista katayana antes de que los nerfeen. Exactamente. Y bueno, eso sería básicamente todos los temas que habíamos abordado en este nuevo podcast de la Dark Dwarf. Pudimos hablar muchas cosas muy interesantes. Y nada, invitarlos a seguir atentos al canal. Te vienen nuevos videos. Aviso también que aprovecho de pasar el dato de que pronto voy a estar actualizando, que tengo pendiente, el video sobre la magia, que lo tengo que editar, actualizarlo con los cambios del FAQ, que eso ya está en camino. Me he demorado porque estábamos haciendo el informe de batalla y otro contenido que estamos haciendo para la página, pero ese ya está en camino, así que para los que estén aprendiendo, atentos, porque en cualquier momento voy a subir el video y van a ver ahí ya con los cambios ya aplicados para que no tengan confusión al respecto. Y también invitarlos a estar revisando la página web www.dark-dwarf.com, donde todos los meses estamos subiendo ya artículos de distintos temas muy interesantes. También pueden aprovechar de proponer y pronto, espero, se van a venir cambios en la página con otras cositas que les pueden interesar y pueden entretener a todos los usuarios que les gusten las cositas más interactivas. Ya van a ver los cambios, ojalá más pronto que tarde. Chicos, para cerrar, ¿quieren decir algunas cositas? Dar las gracias nomás a los que nos escucharon. Siempre quedan algunas cosas que no alcanzamos por tiempo a comentar, pero espero que lo hayan disfrutado. Métanse a la página también, ahí vamos a seguir tratando de generar más contenido, más notas, cosas así. Y si bueno, hay algo de interés que quieren que tocar, que comenten, y estamos siempre receptivos a la crítica constructiva o a las cosas que quieran ustedes escuchar o saber, o que podamos generar ahí para que eso mismo para seguir abordando el hobby. Sí, que por favor comenten, sobre todo para ir viendo los temas de interés para abordarlos, porque hasta el momento, claro, nosotros vamos viendo una pauta en base a las noticias que van mandando, pero así como surgió el tema de Mordheim, que era algo que le interesaba a la comunidad, quizás van a aparecer más temas si los dejan en los comentarios. Así es. Así que comenten, con eso nos ayuda mucho. Comenten el enemigo interior, que también subimos muchos videos, pero no sé si alguien lo sigue, si les gusta. Pero igual, nosotros lo hacemos porque nos entretiene y lo pasamos muy bien grabando los videos y jugando las partidas. Y también aprovechar de comentarles de que estos mismos podcasts los puedes encontrar en Spotify, por si no te gusta, por si no quieres pagar el YouTube Premium y quieres salir caminando y escuchar estas conversaciones. Bueno, puedes buscar en Spotify, ponerte los audífonos y salir a caminar por ahí, mientras estás escuchando nuestras conversaciones de Warhammer The Old World. Pero bueno, con esto vamos cerrando. Yo me despido y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Cuídense, nos vemos, y chicos, que tengan un feliz 18. Igualmente, disfruten, nos vemos. Chaurín, y cuídense, si toman, no manejen. Exactamente. Chao.